Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el universo de las conciencias, parapsicología, ufología, enigmas y misterios. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez, todos los sábados a las 21 horas en Radio Intereconomía. 107.6 FM, frecuencia Murcia, Radio Intereconomía, mucho más que economía. Buenas noches, bienvenidos a Némesis Radio. Una noche más entramos en tiempo de misterio e inundaremos estas mágicas ondas de radio de enigmas y de misterios. Como siempre, agradecidos a todos vosotros por estar ahí desde cualquier lugar de Murcia, España y del mundo, sea en el formato que sea. Lo importante es que nos escuchéis. Como cada semana tenemos en el control técnico a nuestro particular mago de la tecnología, David García Gomariz. Y ante los micrófonos, José Antonio Martínez y quien os habla, Antonio Pérez. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de Némesis Radio. Una semanita más, vamos haciendo nuestro camino. Sí, pero fíjate, una semana que esta semana nosotros no vamos a tocar el tema porque todo el mundo lo está tocando, pero sí. Qué revuelo con la desclasificación, esas imágenes de Estados Unidos y de los ovnis. No sé. La verdad es que yo, de todo lo que he visto... Que el ovni no existe, hombre. Pues, oye, mira lo que te digo, todavía hay detractores así que tanto, ¿por qué no? Claro, todavía hay gente que dice que los objetos voladores no identificados no existen. Ni aunque sean del propio país, que están activando un prototipo, también está bien. Puesto a ser negacionistas, pues venga, vamos a negar la máxima. Poquito a poco nos están abriendo un poquito los ojos. ¿Tú crees? Mente. Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que es por eso? Sí, hay que hacerlo. Es poquito a poco. Si la gente no le puede decir de golpe que existen otras civilizaciones. Sí, pero vamos, de eso se está hablando hace 50, 60, 70 años. Y yo, como si estás conspiracionista, digo, ¿y no podrá ser que nos están poniendo la zanahoria delante para que solo veamos la zanahoria y nos están colando por el lado los trailers de otras cosas? Eso todos los días. Pero piensa que gente como nuestros padres o de esa edad, no le puedes decir que existen otras civilizaciones, otros seres, no lo entienden, no son capaces de asimilar eso. Nosotros ya somos más jóvenes. Bueno, no tanto. Venga, que no enrollamos mucho. Venga, vamos con los contenidos del programa, que como siempre venimos súper cargados y luego nos falta tiempo. Pues comenzamos la noche con una nueva entrega de Enigmas del Arte con nuestro compañero Pedro Rubio, que esta noche nos hablará de Göbekli Tepe, origen, eternidad. ¿Estamos ante la cuna de los dioses? Y en nuestra sección de crímenes, como siempre, nuestra compañera Mercedes García Velasco nos contará la historia titulada Operación Baby, el secuestro de Melody Nagenkien. Y de la mano de nuestro compañero e historiador Pedro Rubio, otra vez, porque no lo vamos a dejar ser. Hoy repite. Hoy castigado. Pues escucharemos la efeméride de Némesis Radio, ¿cómo no? Y esta noche un debate a mí sorprendente, a mí me encanta. Y muy chulo, ¿eh? Y chulísimo. Y los invitados, pues, number one. Nuestros contertulios, pues mira, Salvador Sandoval, Carolina Lerdo de Tejada, María José Portillo y, como no, Francisco Azorín. Y debatirán sobre la Ouija, un portal al más allá. El camino es largo y está a punto de comenzar. Compinches de la noche, poneos cómodos, agudizad las orejas o aguzad, como vosotros queráis.
que empezamos. Enigmas del arte. Conocidos son los misteriosos mensajes que algunos maestros escondían en las obras que creaban. Si bien algunos se han podido verificar y desvelar, también es cierto que muchos otros siguen siendo un misterio para el mundo. Pues esta noche tenemos una sección que a mí me gusta mucho, que es Enigmas del Arte, y claro, tenemos con nosotros a nuestro compañero Pedro Rubio. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, José Antonio, buenas noches, Antonio, buenas noches a todas y todos los oyentes de Nemesis Radio. Hola, Pedro. Oye, un placer tenerte aquí, además con un tema que ya veréis, para los que os vais incorporando, que gracias a Dios sois muchos, Pedro es profesor de historia, es un intrépido curioso que investiga todo lo que puede y todo lo que le deja su profesión de docente, es un apasionado de las culturas ancestrales, un entusiasta lector, pues ya sabéis, todo el que busca se va a esos rincones a ver si encuentra esos viejos legajos olvidados en los archivos y en la biblioteca, y él es de los que los busca. Bueno, y esta noche viene a hablarnos de un tema que a mí me resulta muy interesante y que año tras año cada vez van apareciendo más noticias. Ahora Pedro nos dirá. Viene a hablarnos de Göbekli Tepe. Y bueno, Pedro, muy buenas noches de nuevo. ¿Y cómo se te ha ocurrido que esta noche en Enigmas del Arte toquemos este tema? Pues fue debido a las dos últimas ocasiones que estuve aquí con vosotros en los debates. Acuérdate, José Antonio, que sí, era el tema de cómo construyeron las herramientas de la antigüedad, sí, es verdad, y luego el cambio climático. Sí. Y pensé, ¿cómo continuar con ese tema? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué habrá? Que unifique esos dos temas y lo volvamos a traer esta noche y claro, que sigamos esa línea. Y pensé y dije, Göbekli Tepe. Claro. Y claro, es alucinante todo lo que vamos a descubrir esta noche. Vamos a averiguar las últimas noticias y vamos a empezar, si queréis. Sí, por eso te iba a decir, vamos por el principio. Sí. Porque habrá mucha gente que le estará sonando poco menos que a chino, porque si no estás un poquito metido, claro, en este si mundillo no te enteras. Claro. Göbekli Tepe. ¿Está dónde y edad, tiempo que tiene, qué es? Está en Turquía, pero vamos a comenzar antes. Vamos a irnos a un arqueólogo, un historiador que se llamaba Gordon Childe, un australiano que vivía en Gran Bretaña. Está puesta. Y que propuso una revolución del Neolítico. Él, digamos, que estableció cómo era el Neolítico, cómo se produjo toda esa época. Y simplificando mucho, el resumen queda más o menos así. Uh-huh. Hace 10.000 o 12.000 años comienza la revolución neolítica, las nuevas condiciones meteorológicas permiten el surgimiento de granjeros y ganaderos, vienen los avances tecnológicos como la alfarería, la cerámica. A raíz de todo esto, los humanos empiezan a asentarse y empiezan a establecer las primeras pueblos y ciudades, se especializan los trabajos gracias a que la agricultura y ganadería libera mano de obra, aparece la escritura, el arte y la monarquía, y finalmente la religión como una consecuencia del desarrollo cultural. Esto es lo que se tenía entendido hasta que llega el año 1994. Y en 1994, un arqueólogo alemán, que se llama Klaus Schmidt, que estaba excavando en Turquía, uh-huh, se dio cuenta de que necesitaba algo más. Se dio cuenta de que esa excavación que estaba teniendo no le estaba llenando y que tenía que salir y tener que darse una vuelta. La ciudad, la zona más grande arqueológicamente hablando era Sanliurfa, y comparada con jóvenes ciudades como Londres es muy antigua. De hecho, se creía que en ese lugar nació el profeta Abraham. Estamos en el año del año 1994 y Smith
se da un paseo. Sale a darse un paseo para localizar un yacimiento que le permitiera comprender lo que estaba pasando allí y que incluso abriera un poco la mente. Y aparte que era un hombre, digamos que era un hombre también muy, muy inquieto. Sale a pasear. Estamos en la zona de Turquía, donde nacen los ríos Tigris y Éufrates, donde siempre se ha dicho que nace la ciudad mesopotámica, que surge de todo. Sumeria y todo ese tipo de... Y a 14 kilómetros de allí hay una cresta muy alargada, con una cima redondeada, que la gente, los turcos, le llaman Göbekli Tepe, que significa monte panzudo. Y nuestros oyentes oirán por ahí que significa ombligo del mundo. No significa ombligo del mundo. Eso digamos que ha sido una traducción de la gente que quiere mitificar o meter el tema de todo esta ¿cómo decirlo? Todo este rito chamánico, toda esta mente que quiso esa traducción, pero literalmente tú le preguntas a un turco qué significa Göbekli Tepe y te dice significa monte panzudo. Sí, no significa lo del ombligo. Él, en los años 60, él sabía que existía ese yacimiento arqueológico porque en los años 60 los arqueólogos de la Universidad de Chicago estudiaron la región y fueron allí y se dieron cuenta de que no merecía ningún tipo de interés. Se dieron cuenta de que había signos evidentes de intervención urbana en el monte, pero pensaron que era un puesto militar fronterizo de la época bizantina. Hay fragmentos dispersos de piedra caliza y lo interpretan como lápidas. Smith lee este documento de la Universidad de Chicago, pero no se lo cree y se acerca a mirarlo. Y cuando lo llega, camino de ese monte panzudo, se da cuenta que empieza a brillar. Y que la superficie empieza a brillar de una manera fascinante. Y cuando llegan allí, cuando suben, se encuentra que está en una alfombra de miles de cristales de fuego. Eran miles y miles de fragmentos de piedra caliza y sobre todo de astillas de sílex. Es decir, en 1 o 2 metros cuadrados de esa superficie de Göbekli Tepe sin excavar, había más piezas de pedernal de sílex que lo que encuentran muchos arqueólogos en un yacimiento entero. Fíjate. Eso sin excavar. Él, como arqueólogo, con la experiencia que tenía, se da cuenta de que estaba en el lugar, que allí no había habido un grupo mínimo de personas, sino que habían trabajado decenas, incluso centenares de personas, muchos milenios atrás, bastantes años atrás. Empiezan a excavar y se encuentran con una piedra. Y empiezan a ver la piedra y resulta que la piedra está esculpida. ¿Estaba cómo? Esculpida. Ajá. Claro, cuando tú eres arqueólogo y de repente sacas una piedra y te encuentras una estela, dices tú, siguen excavando y aparece otra, y lo que era un grupo de piedras aislados resulta que era un círculo de pilares. Un círculo que el yacimiento solo tiene 90.000 metros cuadrados de extensión y que aún quedan sepultados así como 15 recintos. Y en el año 2003 se averiguaron que no eran 15, que habían 20. Madre 20 mía. círculos distribuidos desordenadamente bajo la tierra. Fíjate. Hasta el año 2003, que ahora un poquito más adelante vamos a dar una noticia que veremos que esta gente llega un poquito más allá. O sea, estamos hablando de un centro arqueológico que solamente con lo que ha supuesto, lo que había era algo único. Estamos hablando de 250 megalitos que hay debajo de la tierra, aparte de los que han sacado. Madre mía. Y los pilares, y esta es la clave, José Antonio, de cuando hablamos con ¿te acuerdas del debate de las herramientas de la antigüedad? Sí. Bueno, pues solo miden 5,4 metros de altura. Nada más, ¿no? Y solo pesan 16 toneladas. Nada, eso no es nada, hombre. Eso lo mueven ellos, con 2 carromatos. Sí, pero lo más fuerte de eso es que está esculpido. Sí, lo está diciendo. Pero, ¿de qué fecha estamos hablando que se data eso? La última datación real, 12.500 años antes de Cristo. Es decir, échale 8 o 9 mil años más atrás que supuestamente las pirámides, que eso también hay que discutirlo. Claro. Y 8 o 9.000 años más atrás que Stonehenge. Claro, pero para que nuestros oyentes se hagan una idea, en esa época no existía la rueda, ni existían ningún tipo de herramienta, ningún tipo de herramienta metálica. Lo más duro podría ni ser piedra, ni rueda, ni nada. Es decir, ¿quién, cómo? Te
Es que lo más curioso es que no existía ni la cerámica. No existía nada. Claro. O sea, te estamos hablando de gente que no es capaz de... O sea, no utilizaban cerámica, Pero son ellos capaces de meter un monolito de 16 toneladas, casi 6 metros de longitud, por altura. Fíjate. Y tallado. Y tallado. Sí, la verdad que la cantera no está lejos. La cantera está a unos cientos de metros. Da igual. Pero se piensa que para mover un solo monolito se necesitaban alrededor de 500 personas. Y estamos hablando de hace 14.500. Bueno, una cuestión más. Las últimas mediciones, porque han hecho estudios, y se sabe que debajo de esta estructura hay otras más antiguas. Y están barajando los arqueólogos, cuando lo puedan descubrir se sabrá, están barajando que el yacimiento puede tener 15.000 años de antigüedad antes de Cristo, más los 2.000 que tenemos ahora, 17.000 años. Pero la gente tiene que situarse, ¿eh? Claro que tiene que Tiene que parar y pensar de lo que está diciendo. O sea, estamos en el 2022. Cristo nació hace 2022 años. Las pirámides 3.000 años antes de Cristo. Stonehenge, o sea, más o menos también. Fíjate, o sea, son 17.000 años. Eso es mucho tiempo, es muchísimo. Eso es demasiado. Hay gente que no conoce ni la rueda ni la cerámica. Y que hay que partir de la base de que estamos hablando de una época en la que el ser humano todavía era nómada. Es decir, parece, yo en todo momento he dicho que parece que estamos ante la cuna de los dioses, en el sentido de que parece ser que de Göbekli Tepe es cuando el ser humano parece ser que deja de ser cazador y recolector, empieza a juntarse y a hacer comunidades, pero anteriormente cada uno iba por la suya. Si se hacen falta 500 personas para levantar un bicho de esos, cuando no existían seguramente 500 personas juntas en cientos de kilómetros. Seguro. ¿Cómo se hizo eso? Claro. Es que esa es la cuestión. Hasta este hombre, hasta el arqueólogo australiano que vive en Inglaterra, hasta Child, todo el mundo decía, estos son los pasos del neolítico. Primero la agricultura, después de la religión. Claro. Pero es que Göbekli Tepe está diciendo no. Primero fue la religión y después fue la cultura. Y la cuestión es, claro, allí había gente trabajando, allí había gente viviendo. ¿De dónde sacan los alimentos? Porque la agricultura todavía no... Claro. Y lo que sí se sabe es que han descubierto cientos de miles de huesos de los animales que se comieron. Y eso es lo que están diciendo, que vamos, se habla de 100.000 fragmentos de huesos de animales. Y de hecho, esos fragmentos de animales, los huesos presentan marcas de corte y bordes astillados. Y eso quiere decir que los animales eran allí sacrificados, eran cocinados. ¿Y qué se comía? ¿O qué comían? ¿Qué animales comían? Pues básicamente eran animales de caza silvestre, como la gacela. El 60% de los huesos que se han encontrado son de gacela. También jabalí, oveja y ciervo. Y luego también aves como buitres, grullas, patos y gansos. Y aquí es donde aparece también el nombre de Stonehenge, porque cerca de Stonehenge hay un yacimiento que es Darrington Walls, en Wiltshire, en Inglaterra, que hay un enorme círculo ritual de madera, sí, señor, en el que se descubrieron debajo enormes cantidades de huesos de animales, principalmente cerdo y ganado. Claro. Por lo que parece ser que los festines rituales que se comentan y que se hablen ya vienen de aquí. Claro. Lo que yo te decía, por eso hace un momento te decía que parece una tontería, pero si no aparece nada por detrás anterior a esto, estaríamos ante la cuna de todo. Es decir, es que no se conoce nada anterior. Es que la gente que estuvo allá en Göbekli Tepe eran cazadores, recolectores, no eran agricultores, no eran ganaderos, no tenían animales domesticados. Sí, era lo que pillaban por ahí. Sí, efectivamente. Pero claro, se necesitan 500 personas para mover un monolito. 500 personas no había más. Se han descubierto 100.000 fragmentos de hueso. Eso quiere decir que había gente comiendo. Pero ¿se iba todo el mundo a cazar? Y luego se volvían a poder montar los monolitos. Claro. O había gente trabajando y otra gente que se dedicaba, se destinaba a cazar y luego viene a traer la comida. O sea, tiene que haber una organización, tiene que haber unos supervisores, tiene que haber una gente que organice todo eso, una jerarquía. Pero es que no se ha descubierto nada. Claro. No hay tumbas. No hay nada. Ajuares funerarios que te digan, esta es la élite y estos somos la gente de a pie.
No hay nada. Es decir, eran cazadores-recolectores que recogían lo que diría la agricultura salvaje y que cazaban animales salvajes. Y entonces, ¿qué pasa? Que hasta el año 1994 la imagen que teníamos era la gente detrás de las manadas. Las manadas se movían en función de las estaciones del año, siempre cerca del agua, y ya sabes que tenía una variedad de fruta, de verdura, de cereales que conforme iban surgiendo las estaciones, iban surgiendo unos otros. Pero no, aquí resulta que no. Que la gente se desplazaba, traía los alimentos a esa gente que estaba trabajando allí. Y lo curioso es que no se han encontrado castas separadas. No se sabe. Y estamos hablando de una gente que está levantando unos pilares en forma de T, que los arqueólogos dicen que no tenían el conocimiento técnico necesario para que esos pilares se mantuvieran derechos y que posiblemente estuvieran apuntalados con maderas. Pero eran círculos. En el círculo, justo en el centro, digamos que había dos estelas que representaban a un hombre y una mujer, y alrededor los monolitos en forma de T con personas grabadas y con fauna. Y luego otro círculo exterior, y luego otro círculo exterior. Y parece ser que en algún momento dado, como que perdían magia o fuerza, este tipo de círculos, se tapaba y se levantaba otro. Fíjate. Y lo que sí lo que arqueólogos lo que se han comprobado es que cuanto más antiguos y más en el tiempo son los círculos, más elaborados, y cuanto más reciente, menos elaborados. Entonces es una cosa que también está diciendo los arqueólogos, pero si estáis avanzando, claro. ¿Cómo que las estelas, la escultura, las estelas, incluso los pilares, una involución? Una evolución técnica. Tú fíjate qué raro, tendría que ser al contrario, es decir, lo último sería con más tecnología y con más facilidad, y es todo lo contrario. Cuanto más excavas hacia abajo, más tecnología. Sí, y ahora veremos a ver las estelas cómo son. Claro, la sensación es que conforme ellos van avanzando, se van haciendo más mayores, se va perdiendo la tecnología que tenían anteriormente. Con lo cual había que preguntar de dónde venía esa tecnología. Claro. Smith, el arqueólogo, que los dioses de Göbekli Tepe lo tengan en su seno, porque el hombre se murió, ella ya no vive. Antes de morir le hicieron una entrevista y le dijeron, ¿cómo explicaría esto para una gente que no sabe? Y dijo, mira, descubrir que unos cazadores recolectores han construido Göbekli Tepe con los medios que tenía es como descubrir que han fabricado un Boeing 747 con una navaja suiza. Y para que la gente que nos está escuchando sean conscientes de lo que supone trabajar en aquella época. Estamos hablando de hace 15.000 años, con los medios que tenía. Que son muchos años, yo no paro de pensar. 15.000 José Antonio, no existía la rueda. No, sí lo sé. Ni la polea. Sí lo sé, ni si ya cuando hicieron las pirámides herramienta. No existe ese tipo de cosas. Claro, y mi pregunta es, ¿hay algún vestigio para que haya aparecido algo para que expliquen cómo se tallaba esa piedra cómo? Es que esa es la historia. Pasa como las pirámides están ahí, pero no tenemos la herramienta. Y como está diciendo Pedro, conforme van avanzando ellos, es decir, van pasando, por decir algo, las generaciones, cada vez son más torpes y trabajan peor. Claro. Pero tú que entiendes mucho de historia, vamos a ver, una involución de ese calibre, ni incluso ahora tampoco, es todo lo contrario, es decir, hemos ido aprendiendo y hemos ido evolucionando. Pero una involución al contrario, es decir, saber cada vez menos, yo creo que nunca ha sido así. Mira, en la historia del arte hay momentos en el que se pierde muchísima decoración y se busca se busca la decoración simplificando la decoración, haciendo la línea que se quede los muros limpios. ¿de acuerdo? Eso son, digamos que han sido estilos, modas que han ido pasando por la historia del arte. Pero claro, pues de eso quedan registros. O sea, claro. En el mundo gótico tenemos catedrales ricamente decoradas y luego viene el mundo cisterciense que limpia automáticamente decoración. Llega al mundo barroco que todo lo llena de decoración. Llega al mundo rococó que lo sobrecarga más todavía. Claro, a eso me refiero. Luego llega otra serie, luego llegan los sismos del siglo XX, final del siglo XX y empiezan a traer la depuración de formas. Entonces, claro, ¿qué pasó allí?
Lo que se sabe es que nosotros tenemos registro de lo que ha pasado desde el año 2000 claro, para acá. pero son como... Claro, pero yo te entiendo. Son estilos diferentes. Pero una cosa es estilo y otra cosa es involución. Pero José Antonio, si se ha acabado el 5% de 90.000 hectáreas. Pero lo que queda... ¿Puedo yo decir algo? Sí, Adelante, Antonio. José Antonio, para que vamos a poner una metáfora para que lo entiendas. Ahora mismo tenemos una tecnología que tenemos aviones y tenemos de todo, ¿no? Imagínate que hay un cataclismo a nivel mundial y desaparecen el 95% de la gente del planeta. Ese 5% de la gente que sobrevive del planeta, pues puede haber alguno que sea carpintero, otro que sea arquitecto, otro que sea químico, que sea farmacéutico, pero hay muchísimas profesiones que se van a perder porque no tienes capacidad para crear nada de eso. Entonces, tú podrás tener los conocimientos que intentarás transmitir a tus hijos y tus hijos a los suyos, pero nunca serán los conocimientos de cuando estás en plena tecnología, en plena ebullición. Entonces, yo la única explicación que llego es que pasara algo y los primigenios, los que hicieron eso, al ir desapareciendo, lo que fueron adquiriendo los siguientes, no es, hoy día está pasando, y perdóname que me salga de esto, pero en cuestión madera, por ejemplo, en carpintería, hoy día ya no quedan grandes especialistas, porque todos son fábricas. De repente, mañana se va todo a tomar viento, nos quedamos sin herramientas, nos quedamos sin nada, y la gente que trabaja en esas fábricas no saben fabricar cosas. Hacerlo porque, claro. Sí, si no cogete el mundo azteca, verás Chichén Itzá, que es el gran templo, la de la gran cultura, pero como debido a unos enfrentamientos, sobre todo religiosos, porque hubo una gente que no quería seguir por ese camino de ofrenda, ese camino sangriento, decían separarse, decían montar otro templo, y limpieza de pureza de forma. Entonces realmente hay que mirar la época actual y vemos que hay unas evoluciones, y esas evoluciones pues marcan. ¿Por qué? Eso es lo que tratan de averiguar. Eso es lo que tratan de averiguar pero lo que sí se sabe, por ejemplo, lo que se está barajando últimamente es que Göbekli Tepe puede ser el Vaticano, la Meca o Bodh Gaya, donde Buda accedió por iluminación de hace 12.500, hace 15.000 años. Claro. O sea, un centro de peregrinación. Claro. Un centro donde la gente iba en determinada época, en determinadas estaciones, a hacer sus ritos. Claro. Es la explicación más lógica que hay. Porque también, no... Sí, señor. O que cuando se excave el 50-60%, se aparezcan las viviendas, se aparezcan los barrios, se aparezcan las casas de la gente. Pero ahora mismo, con lo que hay, son todas suposiciones. Entonces, todo esto va cambiando, todo esto va mutando. Claro, lo que ha ido apareciendo son, pues parece ser como lugares de rituales y cosas de esas, pero en ningún momento ninguna urbe. Claro, es como Atapuerca. Atapuerca, conforme se va excavando, se va dando cuenta, se van cambiando las teorías, van surgiendo nuevas teorías, nuevas preguntas. Claro. Pero hasta que no tengas todo excavado, y desgraciadamente, esto es Turquía, y los medios son los medios, hay que meter mucho dinero, estamos hablando de 90.000 hectáreas, pero sí aquí en Murcia, y tenemos ahí en San Esteban, o son las villas romanas que tenemos alrededor, como Villarico y toda esta zona, Mula. Sí, señor. No se destina. Si se destinara más dinero, entonces sí que tendríamos la grande respuesta. Hoy preparando todo esto, leí que el yacimiento más antiguo que han descubierto Neandertal en Francia, han metido una cantidad de dinero. Justificación, son nuestras raíces. Claro. Entonces, a mí también me gustaría decir aquí, por favor, destinar más dinero a la arqueología, para que entendamos, para que sepamos, nuestra riqueza arqueológica es monumental. España tiene una riqueza arqueológica monumental. Me acuerdo que Turquía ahora mismo está siendo la cuna. La gente se está planteando, ¿el Edén, no el Edén? Si queréis ahora debatimos sobre si es el Edén o no el Edén. Pero la realidad es que aquello se convirtió, según los arqueólogos que trabajan allí, en el sentido humano de lo sagrado, y que esto fue el motor de la civilización, no fue la agricultura, como se te creía hasta ahora. No es la agricultura lo que cambió el ser humano, no, ha sido lo sagrado, ha sido tener un centro de peregrinación, un centro donde la gente iba a tener sus ritos, y ritos allí habían varios. Claro. Bueno, se supone. Claro. Lo primero que también siempre se ha supuesto que el mundo neandertal era matriarcal. Pero parece ser que en Göbekli Tepe sí empezó como matriarcal y después terminó como patriarcal. ¿Por qué? Porque hay una estela en la que aparece una serpiente, que siempre se habla de la mujer, pero hay otra estela en la que aparece un jabalí, en el que se habla del hombre. Claro. Entonces también se pudo pasar el cambio ese de ser sociedades matriarcales a ser sociedades patriarcales. Se representan un hombre y una mujer, dos dioses. La primera representación de los dioses es que lo que más es son animales salvajes, que protegen esos círculos. Entonces, es una religión animista. Pero también hay figuras del ser humano. Además, con sus brazos, todas esas columnas que hay son seres humanos de pie, con sus brazos en los laterales y con su...
¿Y a qué te recuerda esas manos? ¿A qué te recuerda Sí. a los Moai? Ajá, exactamente. Sí. Lo que pasa que me he estado fijando, y estos no llevan como las pistolas que llevan los Moai, llevan todos esos, que algunos parece que llevan pistolas. Estos son dedos, además, 5 dedos. Pero date cuenta de culturas separadas en el tiempo, culturas separadas en la distancia, que todos van al mismo camino. Claro. Entonces es algo que realmente está cuestionándolo todo. ¿Qué pueden haber allí? Pues vienen ritos de fertilidad, de procreación, de iniciación a la caza, del hombre dominando la naturaleza. Pero es que hay una estela que parece un buitre y se rinde el culto al buitre. ¿Por qué se rinde el culto al buitre? Pues porque los cadáveres, cuando se moría, se ataba, venían los buitres, lo desencarnaban, le quitaban la carne y dejaban los huesos, y esos son los huesos que se enterraban. ¿Por qué? Pues porque cerca hay un yacimiento donde se han encontrado en las paredes relieves de cómo la gente se subía, se ataba y venían los buitres y arrancaban la carne. En Ayal Yurk, se llama el que está cerca. Ujú. Resulta que han descubierto que Göbekli Tepe es el centro de una cantidad de santuarios y de templos que están comunicados. Que es un poco lo que está pasando ahora también con Stonehenge. Claro. Se dan cuenta que Stonehenge no está aislado. No, yo de hecho cuando estuve allí ya se vislumbraba que a diferentes distancias de Stonehenge ya empezaban a aparecer otros ahí excavando, porque estaban apareciendo otros templos de estos, y realmente es que no sabes. El problema es que no sabemos, porque como bien ha dicho Pedro, como no se destina dinero, no sabemos realmente ni de dónde venimos, pues porque no nos hemos parado a investigar de verdad qué hay anterior a nosotros. Nos creemos el ombligo de todo y no es así. Y luego llega el año 8000, 8500 y desaparece. Lo tapan todo. Lo entierran. O sea, no es que lo abandonen y lo dejen allí, lo entierran. Por eso se ha conservado también, porque fue tapado. ¿Por qué lo hicieron? Parece ser que ese famoso cambio climático, el agua, allí no había agua. El agua está lejos. Un proceso de deforestación, falta de agua, y lo tienen que abandonar. Pero ahora son sitios sagrados. ¿Qué se encontró también abandonado a principios del 20? Machu Picchu. ¿Por qué se abandonó? No lo sabemos. Pero se abandona. La diferencia es que Machu Picchu se abandona tal y como quedó, pero aquí se entierra, pensando en el futuro. Y claro, los nuevos yacimientos te están diciendo de que no hubo un único camino a la civilización tal y como conocemos hoy en día, de cuándo se crea la ciudad, cuándo el hombre se asienta, deja de ser nómada, sino que hay diferentes caminos. Y que todos esos caminos, todas esas rutas, llevan al mismo destino, que es a la civilización que conocemos hoy en día. Por eso este sitio está siendo, claro, de lo que no hay. De lo que no hay. Está revolucionando. Y se sabe que allí se rendía culto a los animales protectores y sobre todo, pues eso, la figura del buitre de la desencarnación. ¿Yacimientos similares que hay cerca? Mira, el gobierno turco, apoyado por universidades europeas y de otras partes del mundo, ha creado las colinas de piedra, que se llama Taş-Tepeler. Es decir, han hecho un conjunto de yacimientos arqueológicos y se está dando cuenta de que estaban conectados. Es como la Almoloya. La Almoloya no es sola, la de Pliego. Está conectada a la Bastida. Claro. ¿Hay más sitios? Sí. Claro que lo hay. Hay que encontrarlo. Hace falta dinero. Hay que encontrarlos, claro. Y encontrar, como bien dice Pedro, el origen de todo y por qué se ha hecho. Porque la clave de ahí está por qué. Ya no cuándo, sino por qué se hace. Se hicieron ese tipo de templos, ese tipo de ritual, cuando en aquella época es que no existía nada. Es decir, si es que éramos nada más que cazadores y recolectores. Éramos... Claro, es que la gente tiene que pensar que el trigo y la cebada salvaje no es como ahora. Ahora el trigo y la cebada madura y espera que lo recolecte. Había que domesticar el trigo y la cebada. Antiguamente no. Antiguamente se caían las semillas que maduraban. En una espiga podía caer 1, 2, 3. Entonces, claro, los hombres estaban atentos a que cayera para recogerlo. Hoy en día no. Hoy en día el trigo está maduro. Se pasa a la secadora, se coge. Claro. Es un proceso de domesticación. Sí. ¿Qué es lo que está pasando, como estaba diciendo? Que los yacimientos de Nebal y Cora, de Karahan Tepe, de Cataluyuk, todos estos yacimientos los están excavando paralelamente, están yendo a la universidad de todo el mundo y entonces está viendo una conexión y están viendo a ver si está todo conectado y buscar una razón. Pero es que, como historiador, ha cambiado la concepción del neolítico. Ha sido una nueva revolución.
En el mundo ha habido dos grandes revoluciones. La más reciente, la revolución industrial, que estamos sufriendo el cambio climático que ha derivado de allí, sobre todo por los combustibles fósiles. Pero la primera, la más importante, es la del neolítico. Dejamos de ser nómadas, pasamos a ser sedentarios y aparecieron las ciudades, todo lo que conocemos ahora. Sí, desarrollamos la cultura y la ganadería. Entonces, hasta el año 94 teníamos claro que todo es seguido de la agricultura. Y de repente, Smith, con la excavación de Göbekli Tepe, te dice, no, el hombre se asentó por razones místicas y religiosas. No ha sido la agricultura. Después se cultivó. Y después se domesticó la agricultura, se domesticaron los animales. Y surgió la ciudad y los complejos sociales y la jerarquía. Claro. Esta es la revolución claro, la gente dirá, pues tampoco es para tanto. Sí. Párate a pensar un momento, recapacita. Claro. Y te darás cuenta que no es para tanto, es para más. Sí, porque al final no podemos desvincularlo de la religión. Creas o no creas, creas más, creas menos, sea ateo, agnóstico, sea creyente, no habla de ninguna religión en concreto. Es que al final un centro de peregrinación de carácter religioso es lo que ha cambiado el mundo. La necesidad de ir a un sitio, la necesidad de ponerte en contacto con unos dioses, la necesidad de las mismas necesidades que tenemos igual que hoy en día. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Sí. Sí, en ese aspecto hemos evolucionado poco. Y esas son las grandes preguntas que el ser humano, mucha gente dirá, pues tampoco es para tanto. Pero la gente, cuando llega al final de sus días y sabe que está muriendo, se lo plantea, ¿y ahora qué? ¿Ahora dónde voy? Pues podía hablar con gente que estaba en sus últimos, me decían, pero yo soy un ateo, un agnóstico, pero ¿ahora qué? Esa es la gran pregunta, ¿ahora qué? Sí, mira, otra cosa que parece curiosa son las misteriosas bolsas que aparecen en Göbekli Tepe. Las bolsas que no saben, las bolsas que aparecen en Turquía, en México, en Irak, en Ecuador, en Persia. Y la gente se va a estas bolsas y además son todas muy parecidas. Y si quieres, Antonio, terminamos con unas pequeñas conclusiones. Pero rápidamente. Sí, conclusiones, son muy rápidas. ¿Quién construyó Göbekli Tepe? ¿Qué representa su monolito? ¿Cómo un hombre que no domina la agricultura y con herramientas rudimentarias hacen eso? ¿Por qué la enterraron hace 8.500, 8.000 años? ¿Es la cuna de nuestra civilización? ¿Por qué no hay restos de presencia humana? Ni esqueletos, ni herramientas, ni semillas, ni rastros de cultivo. ¿Es la cultura que habla la Biblia antes del diluvio? ¿Es el Génesis? ¿Qué hay? Esas son las conclusiones. Preguntas. Son preguntas. Porque lo desconocemos. Y más preguntas, sí señor. Pues con esas preguntas nos tenemos que quedar, Pedro, que como siempre es un placer escucharte y que nos traigas cosas tan interesantes. Me gusta mucho la línea que has cogido ahora. Es decir, por ahí podríamos buscar muchas cosas porque hay que hacer a la gente que se interese y que indague. Sí. A mí me lo comentaste de hacerlo y esta semana he estado buscando y la verdad que cada vez me he interesado mucho más por esta zona del mundo que parece que está olvidada, y cuando hablamos de Turquía o de Oriente Medio nos pensamos que ahí nada más que hay tiros y nada más que hay tal, y lo que hay es unas raíces. Sí, desgraciadamente luego están las personas que son radicales en cuanto a su religión, que se están cargando de cimiento arqueológico y está suponiendo perder nuestro inicio. Pues sí. Pero estoy encantado de venir aquí y hablar con vosotros. Pues ya sabes que cada vez que tengas cositas de estas, vamos hablando. Un placer como siempre, Pedro. Un abrazo. Después te escuchamos otra vez. Eso. Claro que sí. Chao. Hasta ahora. Luego. Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Hablemos de crímenes en Némesis Radio. Pues ya sabéis, aquí no paramos, vamos a salto de mata. Pasamos de Göbekli Tepe a los crímenes. Ya tenemos a Mercedes por aquí, que ha empezado a sentarse, a prepararse. Me voy o me quedo. Mercedes, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Buenas noches, ¿me voy o me quedo? Sangre, espera. Ha titulado Operación Baby. Eso sí. El secuestro de Melody Nakachian.
Bueno. Ahí está. Melody Nakachan. ¿Se puede quedar o se va? Me quedo. Se queda totalmente. Me quiero quedar. Venga, pues. A la silla. Pues cuando quieras vamos con esa operación Baby. Pues vamos allá. Viajamos a Málaga, a Estepona, al lunes 9 de noviembre de 1987. Son las 9 pasadas de la mañana. Nos encontramos en una urbanización de lujo llamada Atalaya Alta, desde donde acaba de salir una pareja, Raymond Nakachan Jr. y su mujer, Deborah Kallenbach, a bordo de su flamante BMW rojo con rumbo al elitista colegio Aloha de Marbella, acompañados de su pequeña hija y su hermanastra, Melody, una preciosa niña de 5 años que su padre, Raymond, ha tenido con su segunda esposa, la surcoreana cantante Quimera. Ya me acuerdo, ahora sí. Que te acuerdas de ella, ¿verdad? Acuerdo, sí. Esa mujer de ojos pintados, Sí, es verdad, atigrados, cantante de pop, ópera, muy conocida en Francia. Sí. Estamos hablando que abarrotaba estadios, ¿eh? Sí. Fíjate hasta dónde llegamos. Pero bueno, tras salir de la urbanización, le sale a su encuentro una furgoneta de color blanco que le bloquea el paso por delante y un coche que se les pone por detrás, de modo que el vehículo de los Nakachan no puede salir hacia ningún lado. Se queda como en una ratonera, que diría Agatha Christie. Uh-huh. Bueno, de esa furgoneta blanca se bajan 4 encapuchados que van armados con pistolas y gas. Ellos en un primer momento, esta pareja, Raymond y Deborah y las niñas pequeñitas que van detrás, intentan resistirse a los secuestradores, pero uno de ellos le apunta con la pistola, con el arma en la cabeza a Raymond, a Nakachan Jr., y hace que este no pueda hacer absolutamente nada más que dejar que ese encapuchado coja a la pequeña por el brazo, la arrastre y se la meta en la furgoneta blanca. Bueno, eso queda ahí, y la noticia les cae como una bomba a los progenitores. Entonces, bueno, se forma un despliegue policial increíble. Estamos en una España ochentera, vamos a recordar, y se despliega pues nada más que 1.500 efectivos en cuanto a policía y guardia civil, y estamos hablando nada más y nada menos que de 100 periodistas apostados en la puerta de los Nakachan, allí en Villa Melody, una casa preciosa, blanca, de lujo, día y noche como moscas, pegados a la espera de una noticia, de un movimiento de los secuestradores. Bueno, en esto incluso el propio ministro de Interior, José Barrio Nuevo, que bueno, por aquella entonces era el ministro de Interior, se molesta personalmente, se incrimina en el caso para poder, pues eso, llegar a buen puerto y que no acaben con la vida de la pequeña. Sí, la política, sí. Bueno, pues resulta que el abogado de la familia de los Nakachan, Jaime Torrabadella, al igual que la madre, que Quimera, pues salen a los medios de comunicación, la prensa, televisión, en fin, varios medios, pues pidiendo la liberación de la niña, además de que Quimera, que tenía unos hábitos un poco extraños en cuanto a las costumbres de su hija, pide que le den bien de comer, que es una niña pequeñita, que le gustan los dibujos animados y que, por favor, eso sí, hace mucho hincapié en esto, le cepillen el pelo, el cabello, que la niña lo lleva muy largo, es una niña muy bonita con los cabellos largos rubios, se lo cepillen todos los días. Esto lo deja bien claro. Uh-huh. Bueno, la cosa queda ahí. El abogado también, por supuesto, dice que por favor, que son ricos, sí, pero que son personas y que estamos hablando de una niña pequeña. La cosa queda ahí y pasan 2 días en los que no reciben noticias, nada más que tienen la furgoneta que parece robada, la matrícula es falsa, la han cambiado y no tienen más pistas. Nadie sabe quién son los secuestradores, no hay cámaras, en fin, no hay más nada. Pero el tercer día reciben una llamada de un hombre que se identifica como Óscar, con una voz española, pero con un leve, ligero acento afrancesado, y este hombre les pide $13 millones, que en ese momento no tenía la familia. La familia sí que tenía dinero, pero no tanto en la casa valía $8 millones de dólares, pero 13 millones no tenían. Bueno, este hombre, en la casa, era un hombre que se había dedicado
había hecho negocio con las discotecas, con discotecas de alto standing, que la había en Reino Unido. Incluso se había atrevido a decirle a los Beatles que ganaban muchísimo dinero por aquello entonces, que nunca jamás llegarían a nada. Fíjate, los había echado de la discoteca, no le había rescindido el contrato porque decía que ganaba una cantidad desorbitada de dinero y que por ahí no podían seguir, que nunca jamás llegarían a nada. Fíjate, los Beatles, Bueno, pues la cosa queda ahí. Y nada, y ellos piensan que pueden hacer algún tipo de recolecta, pedir ayuda a empresarios, a gente anónima. Incluso llega un belga que es un amigo lejano y les ingresa $1 millón a los Nakachan en la cuenta con tal de colaborar. En fin, sí, claro, porque para ellos era imposible poder juntar tanto dinero. Estamos hablando de $13 millones en aquella época, que era muchísimo dinero. E incluso Quimera, esta cantante surcoreana que creía también en el esoterismo, en el espiritismo, pues ella reúne a videntes, tarotistas, radioestesistas que llegan con los péndulos a ver dónde está Melody, si está, a ver si la pueden localizar, pero vamos, ningún mensaje, ninguna información que le dan estos astrólogos, videntes y radioestesistas va por ningún puerto y aportan ninguna pista que pueda llevar a algo. Claro. Entonces, la investigación sigue el curso, no tiene nada, ni de vidente, ni de nada, y se asignan 100 investigadores al caso. Fijaros, 100 investigadores al caso, rastreándolo todo, el pasado de Nakachan, a ver si hubiera estado metido en mafias internacionales, pero tampoco. Así que los secuestradores, cansados de ver que no le ingresan el dinero y que esto no va por ningún lado, le mandan una fotografía de la pequeña, que ellos publican en la prensa, un mechón de pelo como una especie de prueba de vida o de fe de vida, como que la pequeña sigue viva, y les dice que que van a rebajar ese rescate varios millones más, pero que tienen que pagar sí o sí. Que hubo rebajas. Sí, hay rebajas. Que o pagan o matan a la pequeña. Incluso la pequeña le dice a su padre en un mensaje: papá, si no pagas estoy muerta. Fíjate hasta dónde llega una niña de 5 años. Sí. Bueno, entonces, también ellos se lo dirían. Para claro, amedrentarla y intimidar a los padres. Entonces, en ese momento entra en juego el factor casualidad o causalidad, según lo veamos, la vertiente. Siempre es causalidad. Y resulta que un sacerdote, un párroco de una parroquia cercana, pues resulta que llega a la policía y le entrega una cartera. Y le dice que una feligresa se la ha encontrado en la calle de alguien que estaba corriendo, que había visto un tipo en chándal corriendo y que se le había caído del bolsillo. Y que al abrirla habían encontrado que dentro llevaban francos franceses, una cantidad bastante alta, y mensajes como: la paciencia tiene un límite, es muy fácil raptar a un niño y matar a Melody. Ya estaba claro, ese era el cabecilla de la operación Baby, que se le había caído en la cartera. Entonces ya saben quién es, saben perfectamente a quién pertenece, y saben que es de una persona que se había escapado de una cárcel de Toulouse y que se alojaba en un hotel de la zona. Hay que ser un poquito torpe para perder la cárcel. Pues la verdad es que sí. Bueno, era un poco descuidado. Y que este hombre tenía varias personas más, era una red que se alojaban también por la zona en varios pisos y que entre ellos habían urdido esa trama. Finalmente los secuestradores le dan un ultimátum a la familia por $4 millones, siguen rebajando a ver si pagan, y no pagan porque finalmente 30 geos logran reventar varios pisos, imagínate, a pistoletazo limpio, y allí resulta que se encuentra en uno de ellos, en Cádiz, se encuentra a la pequeña que estaba en la cama con 2 tipos y con 3 pistolas. Ellos dormían día y noche con la niña, con 3 pistolas en la cama, por si había que asesinarla. Quiero decir que ellos desde un primer momento tenían claro que si la cosa se ponía fea, si la operación se torcía, tenían claro en matarla. Sí, hacer desaparecer el cuerpo y ya está. Sí, eso lo diremos al final, pero sí que desde un principio lo tenían claro. Entonces, esos 30 geos revientan a balazo limpio y logran detener a un tipo llamado Freddy Auray, que quedó herido. Le pegaron un tiro en el pecho, pero el tipo no murió, cosa curiosa. A Constant Georgiou y a un tal Jean-Marie Caillol. Estos 3 fueron detenidos en esa operación, pero el cerebro
de la banda, que era Jean-Louis Camerini, que era el tipo que había huido, que era de Lampa francesa, y que además este tipo había urdido ese plan unos meses antes desde la cárcel. Él tenía previsto, desde la cárcel de Toulouse, secuestrar a un niño rico de la Jet Set Marbellí, de allí. Entonces, bueno, pues había visto a Melody y había dicho, bueno, pues vamos a por esta niña, ¿no? Y bueno, pues este tipo se les escapa. ¿Por qué? Porque el tipo, viendo que ya lo van a atrapar, se monta en un R5 con otro sujeto, con otro amigo suyo que también estaba en la trama. Llegan a una gasolinera, la policía los intercepta a los dos. Fíjate qué curioso. Le dan el alto, lo para, lo detiene y en un momento dado se escapan a pie, corriendo, y la policía no logra detenerlo. Con lo cual, ahí se queda y se va. Y escapa. Como tú, se te escapa la voz, te vas allá atrás y me voy para allá, se va. Se consiguen escaparse estando toda la policía con ellos y encima de ellos. Efectivamente, le dan el alto, lo detiene la gasolinera, vale. Se bajan del vehículo y echan a correr y huyen. Los dos, Jean-Louis Camerini y Alain Cuillier, se largan, se van a Barcelona. Allí llaman al comisario de Estepona y le dicen, esta vez hemos fallado, pero la próxima vez no. Y se rumorea que esta vez iban a por la hija de Isabel Presley y Miguel Boyer, Tamara. Uh-huh. Fíjate dónde habían puesto los ojos. Bueno. Estando la policía que se podían escapar corriendo, es lógico. Claro, ellos querían otro plan. Y además querían hacerse famosos. Todo esto era por el dinero y la fama. Uh-huh. Entonces los padres, bueno, los Nakacha se ponen muy contentos. Quimera saca por fin el peine en la comisaría. Le puede peinar a la niña los cabellos. Están, bueno, como locos. El dinero, por supuesto, devuelto. Menos 2 millones. Uno para el sacerdote y otro para la feligresa que había sido generosa. Bueno, sí. Al campanario. Venga. Ahí lo tenemos. Y bueno, se ve bien el estado que la niña presentaba. No estaba desnutrida ni nada, le habían dado bien de comer, le habían puesto los dibujos, en fin, todo había acabado perfectamente. En cuanto, bueno, a este hombre, Camerini, y su socio, que habían planeado el secuestro, ya lo llevaban pensado desde diciembre de 1986, desde que había huido de la cárcel y se había ido a Málaga. Resulta que había una historia muy curiosa detrás, y es que este hombre se había hecho amigo de los vecinos de los Nakacha. Concretamente de Nadine Etienne y su marido Pierre Santoul, que eran los vecinos de los Nakacha. Entonces él había ido a casa de estos vecinos, se había hecho amigo y había llegado a convivir con ellos. Resulta que Nadine Etienne sabía los horarios de los Nakacha. Nadine Etienne le presentó a la niña e incluso le facilitó que este hombre, Camerini, fuera al colegio vestido de payaso. Y seguro que esto lo tenemos en la mente, los que nos gustan las películas de terror. Ese psicópata que va a la escuela vestido de payaso y que debajo hay un psicópata, siempre. Un asesino. Eso se ha quedado ya fijo. Se ha quedado, ¿verdad? De hecho, vemos un payaso y no se nos ponen los pelos tiesos. Bueno, pues este tipo llega a vestirse de payaso y a hacer fiestas infantiles en el colegio de Melody. Y bueno, finalmente la banda cae, a todos le cae en penas entre 10 y 16 años, menos a este matrimonio, a Nadine Etienne y su esposo, que cuando ya finalmente el Tribunal Supremo los va a condenar a 12 años y un día de reclusión menor, ellos habían huido y se escapan de la justicia. Otros que se escapan. Bueno, ahí queda la cosa y claro, tú me preguntarás, bueno, ¿y qué pasó con Melody? Estudió psicología en España, estudió meteorología, se fue a Estados Unidos y allí vive. Uh-huh. Con Nakacha, unos años después lo detuvieron por un delito de Marruecos, económico, un delito que hacía ya 20 años que había cometido. Bueno, ella aquí, mira, tuvo que para eso pedir un dinero, hipotecar la vivienda en Villa Melody, que finalmente perdió y la desahuciaron y tuvo que irse a vivir con su hija. Raymond murió, el padre murió y la casa, pues bueno, ahí se ha quedado. Pues muy bien, Mercedes, esta noche, al fin y al cabo, por lo menos no ha habido sangre. No, es una noche, yo creo que es la primera vez, ¿no? Sí, es la primera vez que traigo un caso sin sangre. La primera vez. Por eso me he quedado. Aquí no ha habido sangre. A puntito, Por eso me he quedado. Si hay sangre, echo a correr. Bueno, pues como siempre, un placer tenerte. Claro. Y nada, pues. Y un detalle. Venga. Un detalle. En la casa de esta mujer, de Nadine Etienne, de los vecinos, había un pequeño
Zulo, donde decían que van a guardar el dinero de rescate, pero qué casualidad que era del mismo tamaño que la niña, que Melody. Pues se ve que matarla y meterla ahí. Fíjate. Lo tenían todo controlado. Sí. Así que, bueno, pues lo dicho. Mercedes, que muchísimas gracias, como A siempre, vosotros. un gran trabajo, y la semana que viene nos escuchamos otra vez. Ahí estaremos. Chao, chao. 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 Hoy es 21 de mayo del año de gracia 2022. En el siglo I a.C., Cicerón tenía un diario donde venían recogidos los hechos más relevantes de cada día. Acontecimientos notables que deben ser recordados, pues son huella inmemorial de nuestro pasado y que debemos conocer para saber quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Y por ello nunca deben ser olvidados. Para Cicerón era su efémeris. Hoy en día son las efemérides de Némesis Radio. Hoy es 21 de mayo del año de gracia 2022. En mi mente convergen relatos, hazañas, semblanzas, crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar, o ya forman parte de la historia viva y única del ser humano, de nuestra historia. Emprendamos este viaje en la memoria en el siglo XX, concretamente en el año 1932. La aviadora americana Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en atravesar en solitario el océano Atlántico a los mandos de un avión. Es que 5 años antes, en 1927, Charles Lindbergh, piloto norteamericano, aterriza en París y completa con éxito el primer vuelo transatlántico sin escalas, llevándose el premio de $25.000. El avión con el que lo logra ha sido diseñado por él mismo y lo bautizó con el nombre de El Espíritu de San Luis. Ha despegado de Nueva York el día anterior. El vuelo ha durado 33 horas y media y los que ha recorrido 5.900 kilómetros. En 1919 la Cámara de Representantes estadounidense aprueba la 19ª enmienda para lograr el voto femenino. 2 semanas más tarde, el 4 de junio, será aprobada en el Senado. En 1904 en París, Francia, se funda la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación, órgano que gobierna las federaciones de fútbol de todo el mundo, además de organizar los campeonatos mundiales de fútbol en sus distintas modalidades. Tendrá su sede en Zúrich, Suiza. Continuamos en el siglo XV, concretamente en 1471. En Inglaterra, con la derrota de las fuerzas de los Lancaster a manos de los York en la batalla de Tewkesbury, concluye de forma temporal la guerra civil llamada de las Dos Rosas, iniciada en 1455 al aspirar los dos bandos descendientes de los Plantagenet a la corona. Esta guerra terminará definitivamente en 1485. En el siglo IX, en el año 822, al fallecer hoy en el Emirato de Córdoba, en España, el emir Alaquén I, le sucede su hijo Abderramán II, que reinará hasta su muerte en 852. Gran amante de la cultura, durante su reinado fomentará las ciencias, las artes, la agricultura, la industria y atraerá a su ciudad los más ilustres sabios de la época. Se dedicará a embellecer su capital, hasta convertirla en un centro de las artes y las ciencias en Europa occidental. Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
Tertulia. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate. Pues ya lo oído, entramos en tiempo de debate y como siempre, pues un tema que para nosotros entendemos que es muy interesante, a la vez que controvertido. Esta noche con nuestros tertulianos vamos a hablar de la Ouija e intentar dilucidar si es un portal o no al más allá. Tenemos información suficiente que nos indique que estamos ante un objeto capaz de ponernos en contacto con ese misterioso más allá. ¿Es solo un juego esotérico sin más? O lo que es peor, todo lo relacionado con el tablero de la Ouija es toda una falacia y superchería. Bueno, pues esta noche tenemos a un gran elenco aquí en el estudio que yo creo que le van a dar bastante luz a estas cuestiones y otras más que van a ser, ¿verdad, José Antonio? Pues yo creo que sí, Antonio, y además hay diversidad de opiniones sobre la Ouija. Hay muchísima gente que dice que todo esto es una especie de montaje o que mentalmente prácticamente lo hacen las personas, y otras personas que sí creen. Entonces vamos a presentar a los compañeros que van a estar esta noche aquí en esta mesa, en esta tertulia debate, aunque esta noche va a ser más experiencia que otra cosa. Sí. No va a ser debate. Tal vez haré yo las preguntas claves, pero nada más. Bueno, tú preguntas claves. Bueno, sí. Lo que la gente, por ejemplo, se puede preguntar. No son claves, pero son importantes. Lo de la gente de a pie, sí. Eso sí. Bien. Bueno, pues Salvador Sandoval, buenas noches. Hola, buenas noches. Carolina Lerdo de Tejada, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos a María José Portillo, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Y cómo no, a Francisco Azorín, buenas noches y bienvenido. Francisco Azorín, o está o se nos ha ido. Parece que se nos ha ido. Por la tabla de Ouija se nos ha ido por el otro lado. Pues David, mira a ver si puedes recuperar la llamada y... ¿Lo vas a intentar? Vale, perfecto. No es que no sabía si lo iba a intentar o no. Antonio, ¿tú te quedas esta noche o te vas? Sí, hombre, este tema yo me tengo que quedar. Que te queda. ¿Os parece si escuchamos una pequeña introducción que nos hace Fini Mejina, nuestra compañera, y es como un pequeño pie para poder entrar al tema? Hacer Ouija es como llamar a una cabina de teléfono de una gran ciudad, por donde transita 1 millón de almas en pena, y que cuando suena ese teléfono, cualquiera de esas almas puede contestar. ¿La Ouija es la llave para contactar con los muertos? Tal vez sea el portal necesario para entrar en el más allá y establecer contacto con espíritus que no han podido cruzar al otro lado. Los que se han quedado, por una razón u otra, cumpliendo una penitencia eterna, que solos y desorientados, en un lugar frío y en tinieblas, contestan a la más mínima señal de los humanos. Si es verdad que están ahí, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué se han quedado entre dos mundos? ¿Por qué algunos espíritus son buenos con nosotros y sentimos paz y tranquilidad, y en cambio con otros es miedo, terror, lo que sentimos por todo el cuerpo cuando notamos su presencia junto a nosotros? Pero, ¿existe el más allá? ¿O somos nosotros los que con nuestro poder psicológico hacemos que vuelen sillas, se muevan las mesas o se oigan voces de ultratumba? Seamos nosotros o el más allá, creo que son temas de mucho respeto para tomarnos estas cosas a la ligera. Primero, hemos de entender y comprender por qué este fenómeno ocurre y qué solución podemos darle para no hacer daño a nadie, ni a los vivos ni a los muertos. Solo me queda una pregunta: ¿qué se encuentra en el más allá? ¿Nuestro poder de sugestión o nuestros seres más queridos?
Bueno, pues después de esta introducción vamos a ver si tenemos ya a Francisco Azorín. Francisco, buenas noches. ¿Me da? Me da que no va a entrar. Vamos a tener Paco, buenas noches. Bueno, mientras David intenta... Sí. Tú lo oyes muy de fondo, ¿verdad? Muy de lejos. Bueno, a ver si mientras lo soluciona David... Pues mira, vamos a empezar con Carolina porque a mí me gustan los casos, las experiencias, es lo más importante. ¿Está? Paco, Francisco? ¿estás? Sí, yo os oigo perfectamente. Bueno. Es que no te oíamos nada, Francisco. Pues bienvenido a esta noche, este tema que vamos a hablar de la Ouija. Vale. Bueno. Debe ser algún fallo tonto por ahí, Sí, porque sí. yo os oigo perfectamente. Perfecto. Bueno, pues mira, vamos a oír la experiencia de Carolina y de María José. Ya sabes que aunque estás en el otro lado del hilo telefónico, puedes entrar cada vez que quieras, ¿vale? Muy bien, perfecto. Perfecto, venga, pues Carolina, tu experiencia. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Cuándo te pasó? Bueno, esto, lo que vamos a relatar esta noche, María José y yo, sucedió hace aproximadamente 33 años. Hace 15 días, vamos. Sí, Nada, hace 33 años, casi nada ha pasado desde entonces. Tendríamos alrededor de unos 14 o 15 años y un fin de semana, mis padres pasaron el fin de semana afuera y nos reunimos unas 6 o 7 amigas en mi casa. Comimos tranquilamente en casa y se nos ocurrió hacer Ouija. Y el método casero del vaso con las letritas recortadas. Y de una manera inocente, casi por aburrimiento, y pasamos la tarde haciendo la Ouija. No entendíamos lo que sucedió y las consecuencias que ha tenido con el paso de los años, y bueno, encantadas os vamos a compartir la experiencia y le doy paso a Coche que siga. Venga, pues sigue Bueno. María José. Pues básicamente lo que ha dicho Carol, y yo me había hecho un pequeño guión para no perderme en la información que os quería transmitir. Perfecto. Y bueno, lo leo un poquito. Sí. Pues corría el año 1988, como ha dicho Carol, época teenager, en la que teníamos 15 recién cumplidos. En casa de mi querida amiga Carolina, reunidas con unas amigas, comenzamos a tramar alguna nueva aventura y meternos en lo desconocido. En este caso, se nos ocurrió la Ouija. Sería una buena opción para matar nuestro aburrimiento de adolescentes. En nuestra completa ignorancia confeccionamos una serie de papeles cortados con las letras del alfabeto, un vaso de nocilla boca abajo y nuestros dedos en el vaso, concentradas y llamando a los espíritus. Y recuerdo que decíamos: espíritu, si estás aquí, vete hacia el sí. Y allí que se fue el vaso raudo y veloz. Comenzamos a hacer más preguntas, todas muy intrascendentes y juveniles, tipo todo novio y qué novio voy a tener y cómo se llama y etcétera, etcétera. Cosas que ahora ni se me ocurriría preguntar. Sí, pero en aquella época era justo la edad. Se me ocurren miles más interesantes que esas. Claro. Y bueno, el caso es que yo esa noche dormí en esa habitación. Me tocó dormir en esta habitación y en esa misma que hicimos la Ouija. Y todo iba bien, estaba dormidita, muy bien. Pero, y perdona, pero en el transcurso de la tarde ni se oyó nada, ni notasteis nada. Todo simplemente bien, hicimos nuestro juego, la tontería, el vasito, la pregunta, jiji, jaja, y jaja. El vaso se movía siempre. Hombre, claro. Siempre. Pero vamos con la idea de que, pues, observando siempre alguna que a ver quién es que lo está con el dedo. moviendo. Bueno, ¿y qué sucede por la noche? Y bueno, dormí bien toda la noche. Entonces, el caso es que al despuntar el alba, entre sueños, mis manos se colocaron en una posición extraña. Las puntas de pulgares e índices unidas, y las manos me temblaban a la vez. Vosotros que me podéis ver esta posición, más o menos. Sí. Y entonces comencé a escuchar mi nombre en voz baja. Y lo que sentí fue miedo al ver que empezaba como a salir de mi cuerpo, y yo a la vez intentaba volver. O sea, intentaba volver a la vez.
llegué a verme tumbada. No sé de qué manera logré volver a mí y a mi conciencia. Y de todo aquello me quedaron unas sensaciones que no fueron muy buenas. Ya. De hecho, me estoy poniendo un poco nerviosa al contarlo ahora mismo. De recordar Sí. ese momento. No lo recuerdo como algo que Sí. me gustaría repetir. Carolina. Bueno, al hilo de lo que estaba contando Coche, o sea, que hablaba de que no se le había quedado una sensación nada agradable en el cuerpo, o sea, con el paso de los años hemos llegado a la conclusión de que abrimos un portal y que ahora que entiendo más el mundo de las energías, o sea, tuvo sus consecuencias. Desde luego, Coche no quería venir a dormir a mi casa. Algo se Claro. quedó ahí. Y durante años y años yo he tenido parálisis del sueño. Y fue a partir de esa época algún ser del bajo astral o algo que no vibraba en amor ni que era luz, Claro. decidió quedarse ahí un tiempo. Y después, o sea, desde luego que yo he tenido cambios de domicilio, incluso he vivido en América, o sea, muchos kilómetros, y yo he seguido teniendo. rotando, Sí. Francisco. Sí. Estás oyendo, ¿verdad? Sí. ¿Se oye bien mi voz? Sí, perfectamente. Y mira. quiero tu opinión. Vale, Si es pues posible. mira, lo que tengo que decir es lo siguiente. Que se quede tranquila porque esa sesión de Ouija no tiene nada que ver con la parálisis del sueño ni con nada. Ni con los viajes astrales. Nada. Bueno, con el viaje astral hay que tener en cuenta que una sesión de Ouija, además de que es una sesión de índole telepático, o sea, yo emito con mi mente y otra persona recibe, y si me entiende me puede contestar telepáticamente. Si no hay telepatía, no hay sesión de Ouija. Pero claro, dentro de la propia sesión de Ouija, si eran personas muy jóvenes, pues Sí. resulta que actúa el sistema nervioso. El sistema nervioso, por esa sensación de inseguridad y de miedo o de pánico en ese momento, porque uno cuando es muy joven piensa que se puede conectar con Satanás, con el demonio, con un ángel, siempre se suele conectar con algo de eso, siempre se piensa que se puede conectar con algo de eso. Entonces lo que ocurre es que, claro, ese miedo disipa un tipo de energía que nosotros ya le llamamos psicorragias, claro. Nosotros a veces cuando estamos perfectamente conscientes y somos dueños de nuestros actos, claro, cuando somos dueños de nuestros actos no pasan esas cosas. Pero como cuando estamos en una tensión nerviosa, entonces emitimos un tipo de energía, una psicorragia, que puede provocar otros fenómenos que no tienen nada que ver con el fenómeno Ouija. Por ejemplo, que empecemos a oler pues unos olores que pueden ser algunos incluso nauseabundos, otras veces suelen ser esencia de flores. Dicen algunos, pero claro, está por comprobar, que las entidades espirituales, sobre todo, cuando participan en una sesión de Ouija, impregnan esa sesión de Ouija de unos aromas buenos, por así decirlo. Paco, hablamos de clariescencia en cualquier caso. Exactamente. Uh-huh. Entonces, por eso digo yo que la sesión de Ouija a veces, cuando hay una tensión nerviosa, cuando hay una psicorragia, hay una emisión de energía, puede provocar fenómenos concomitantes, o sea, fenómenos asociados a la propia sesión de Ouija, pero no tiene que ver nada. Pues, por ejemplo, fenómenos telequinésicos, y tú lo sabes muy bien, Antonio, que el vaso salga despedido. Uh-huh. Cuando unos niños, por ejemplo, practican una sesión de Ouija, debido a ese temor, a ese miedo con el que entran, porque es una cosa muy desconocida, quizá he oído esa palabra de puerta al más allá, ¿no? Puerta a otra dimensión. Porque, claro, los niños y las personas poco cualificadas en ese tema, piensan que pueden conectar, que pueden salir, no sé, que se van a encontrar con algo que ellos no lo pueden dominar. De ahí el riesgo, la peligrosidad de una sesión de Ouija para los niños, para personas adolescentes que no tengan la suficiente formación e información, que eso es una cosa fundamental. Entonces yo lo que quiero tranquilizar es a las personas que participaron en esa sesión de Ouija, que no crean que la sesión de Ouija tuvo nada que ver, ni en parálisis del sueño ni nada. Eso es una enfermedad, por así decirlo, propia de la adolescencia, que le pasa a muchas personas, que le pasa a tantísimas personas que no han hecho ninguna sesión de Ouija,
Es una Perfecto. cosa que propia también del sistema nervioso y de otras causas, pero que yo no lo puedo asociar porque creo que no tiene ningún punto, ninguna vinculación con Ajá, una perfecto. sesión de Queda Ouija. claro. ¿Estás Salvador? Yo creo que habría que preguntar a Carolina y a María José si cuando tuvieron la idea de hacer la Ouija, antes de empezar a hacerla, tenían miedo. Claro. En absoluto, más bien yo creo que la mayor parte, si estuvimos media hora, fue mucho, o sea, es que se nos olvidó. ¿Es así o no? O sea, Sí, realmente era en plan, estamos aburridas, vamos a reírnos un Pero rato. Cero miedo. se os olvidó, pero lo que habéis asociado lo que os ha pasado después a esa Ouija, es decir, no se os olvidó. no, claro, o sea, se nos olvidó en ese momento la Ouija, a lo mejor estaríamos media hora y el resto de la Sí. tarde estuvimos Claro. en otras cosas, jugando a otras cosas. Entonces, ¿por qué asociáis a lo que os pasó después a esa Ouija? Sincronicidad absoluta, o sea, es demasiada coincidencia que acoché esa misma noche, ¿Pero pasó algo más o alguna de Yo- vosotros solamente a ella? esa noche solamente a ella. Las demás niñas no se quedaron a dormir en casa, solo se quedó Coche. Pero si yo al poco tiempo empecé a sufrir pues una serie de Bueno, yo- trastornos que no es una enfermedad, si no estoy equivocada, no es ni siquiera se ha podido demostrar el origen, según Ya. creo. Y, perdón, Bueno, respecto a no lo se que ha sabe dicho exactamente. Francisco, Lo de la parálisis eso. del sueño, ¿te refieres? Sí, sí, no sí. se sabe, pero sí que se sabe que es una perturbación del sistema nervioso, que uno quiere despertar y no puede. Bueno, se han hecho bastantes avances en ese tipo de enfermedad y yo he conocido ya algunas personas que han pasado por ahí. Luego eso les ha ido a más o les ha ido a menos. Pero mira, si unas personas jóvenes, aunque uno piense que no tiene miedo, hay un respeto ante una sesión de Ouija, porque es un fenómeno que la gente sabe que no domina. Entonces, por mucho que me digáis vosotras que no tenía ningún miedo y tal y cual, ese es un miedo oculto, inconsciente, que uno, pues si piensa que se lo va a pasar bien o que va a jugar, de ahí el peligro de que la Ouija es todo menos un juego. Hasta el más valentón, la primera vez que se enfrentan a una sesión de Ouija, yo estoy convencidísimo de que tienen un pánico, aunque no se lo reconozcan ellos. Tienen Paco, miedo a lo sobre- que se pueden encontrar. Paco, sobre todo si el máster, el vaso, empieza a moverse y empieza a crear frases coherentes Claro. y a decir cosas Claro. de la gente que hay allí que seguramente en esa reunión solo lo sabe esa persona y empiezan a decir cosas de ella, ¿verdad? Claro, claro. Sí, hombre, si yo cuando hice mi primera sesión de Ouija, Antonio, no sé si la sabes tú, pues ya era madurito. Sí. Ya tenía 27, 28 años por ahí. Y yo recuerdo que en esa sesión de Ouija pasé miedo y no me importa reconocerlo. No me importa reconocerlo porque también me salió unas entidades pues que me decían cosas que yo pues no podía comprender cómo sabían tantas cosas de mí. Claro. Yo acababa de hacer el servicio militar y me encontré con una entidad que me dijo que había fallecido, pero que me conocía nada menos del regimiento de donde yo hice, porque antiguamente sabéis que, en fin, que teníamos servicio militar, que nosotros teníamos que hacer un servicio militar. Pues yo hice la jura de banderas en Alcalá de Henares. Y esa entidad que me salió en mi primera sesión de Ouija me dijo que me conocía de verme por allí, por el CIR, por el regimiento aquel. Claro, yo tenía en ese tiempo mi mente cuadriculada, y luego hicimos otras sesiones de Ouija con resultados parecidos y yo estaba alucinado. Y esa noche pasé miedo, Fíjate. y no me importa reconocerlo. Por eso digo yo que aunque uno no se lo reconozca, sobre todo las Inconscientemente personas jóvenes, pasa miedo. seguro que Vale, pasa miedo. Paco, has dicho antes que no es una puerta hacia el más allá. ¿Qué es? ¿Otra dimensión? Bueno. ¿Esos seres dónde están? No, ¿Están no. en otra No es dimensión o...? No, perdona, yo no es que he dicho que... Yo digo que la gente joven piensa que justamente cuando se enfrenta a una sesión de Ouija, Sí. sí que tienen un respeto porque justamente han oído de que sí que es una puerta a otros planos dimensionales. Vale. Justamente es todo lo contrario. Ujú. Una sesión de Ouija es simplemente un fenómeno de índole telepático, como yo digo. Entonces, cualquier inteligencia, fijaros bien, cualquier inteligencia, tanto si está en nuestro plano dimensional como si está en otro, cualquier inteligencia que sea capaz de dominar el fenómeno telepático se puede poner en contacto en una sesión de Ouija. Ya. Por eso digo yo que
Los seres humanos, incluso cuando estamos en una situación muy especial, Durmiendo, por ejemplo. Durmiendo, le llamamos en un estado alterado de conciencia. Podemos estar haciendo, o nos pueden estar haciendo una sesión hipnótica, podemos estar enfermos, durmiendo, soñando, podemos estar de muchas formas, pero siempre que estemos en un estado alterado de conciencia, los seres humanos, hemos comprobado nosotros y otros investigadores, que pueden participar igualmente en una sesión de Ouija. Porque, ojo, parece ser que cuando los seres humanos estamos en un estado alterado de conciencia, aumentan nuestras capacidades telepáticas. En ese momento es cuando podemos participar en una sesión de Ouija. Pero Paco, podemos asegurar con rotundidad que cuando estamos jugando con la Ouija no podemos contactar con seres que, digamos, están en otra dimensión o no están en ese momento físicamente con nosotros. Claro, claro, pero vamos a ver, es que son dos cosas diferentes. Yo digo que seres humanos pueden participar en una sesión de Ouija que no estén participando en la sesión de Ouija, que estén a miles de kilómetros. Claro, y contactar con seres que ya estén juntos también. Claro, entonces lo que yo quiero decir es que los seres humanos, para entrar, si estamos lejos de la sesión de Ouija, donde se está realizando la sesión de Ouija, si estamos lejos de la sesión de Ouija, para participar, ese ser humano no puede estar consciente. No puede estar consciente. El ser humano que participa en una sesión de Ouija suele estar dormido, en un estado alterado de conciencia. Claro. Por ejemplo, nosotros hemos hecho sesiones de Ouija donde se ha puesto de manifiesto en una sesión un lama del Tíbet. Digo un ejemplo. Sí. Entonces el lama del Tíbet, ¿qué nos decía? Pues que había salido de su cuerpo astralmente y justamente estaba en un estado alterado de conciencia. Claro. No estaba consciente él. Había salido había salido astralmente de su cuerpo. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo has participado, cómo has entrado en esta sesión de Ouija? Dice, no, simplemente yo he visto mucha luz, la luz vuestra. Parece ser que cuando estamos participando en una sesión de Ouija, los participantes emitimos con el tablero una fuerte emisión lumínica. Hacemos una especie de contacto. Sí, y eso es lo que atrae a las inteligencias. En este caso atraía a los lamas del Tíbet. Paco, como tú no nos ves, está María José por aquí levantando la mano. Hola, buenas noches, Paco. Hola, ¿qué tal? Pues quería hacerte una pregunta. En tu amplia experiencia, si me podrías informar. O sea, mi experiencia fue... yo no recuerdo estar sugestionada para nada. Mi experiencia fue entre sueños. Y entonces ahora estás diciendo que nos conectamos mejor cuando estamos en ese estado como hipnótico. ¿Qué fue lo que me pudo pasar a mí en ese momento? Bueno, nosotros hemos hecho sesiones de Ouija donde una persona que estaba dormida justamente entraba en una sesión de Ouija. Pues simplemente que había alguna vinculación entre tú estabas durmiendo con esa sesión de Ouija, tenía que haber alguna vinculación. Por ejemplo, nosotros, un caso te voy a contar de esos. Hicimos una sesión de Ouija y se puso un señor que se había quedado dormido en un cine de Valladolid. No sabemos por qué, pero ese señor conectó con la sesión de Ouija. Nosotros le preguntamos, ¿dónde estás? ¿Quién eres? No dijo el nombre completo. ¿Dónde estás? Estoy en un cine de Valladolid. Y como no me gusta la película que estoy viendo, pues me he quedado dormido. Digo, bueno, pues luego, cuando finalice la sesión de Ouija, por favor, cuando ya estés consciente, te vamos a dar un teléfono, unos nombres y nos llamas para comprobar que realmente tal. No nos llamó. ¿Sabéis por qué? Porque cuando esa persona salió de su sueño y volvió a su estado consciente, no recordó exactamente nada, no recordamos nada de haber participado en ninguna sesión de Ouija. Qué fuerte. Porque es un estado alterado de conciencia que en ese momento tenemos capacidad para participar en una sesión de Ouija, salimos de nuestro cuerpo, claro, estamos sin como yo digo, sin esa masa material que nos oprime aquí por la gravedad. Cuando uno salimos del cuerpo. Pero hay muchos casos de sesión de Ouija donde un humano que está a miles o puede estar a miles de kilómetros puede participar en una sesión de Ouija. Pero nosotros hemos comprobado en muchísimas ocasiones que esa persona
o está soñando, como el caso que nos has contado tú, o ha salido astralmente de su cuerpo, o estaba hipnotizado, o estaba enfermo. Bueno, si me lo permitís, voy a contaros un caso que está en alguno de mis libros. ¿Puedo contarlo? O sea, ¿tengo tiempo? Sí, pero piensa que hay 3 personas más aquí, así que hay que ir dando tiempo a todos, ¿vale, Paco? Bueno, pues si queréis, vamos a darle tiempo a esas personas. Ajá. Y luego, si hay tiempo, contamos alguna experiencia más. Perfecto. María José. Realmente era una pregunta que le quería hacer a Francisco. Paco, pues continúa. Vale, comentando la experiencia de esta persona en el cine en Valladolid, él no recordaba después nada, pero yo en mi caso sí recordaba. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues no lo sé, te quiero decir que es un caso que yo me lo planteo ahora, o sea, me lo estás planteando tú. Por regla general, como hay sueños que uno sí que sabes tú que los recuerda y hay sueños que no. A lo mejor tú recordaste esa sesión de Ouija donde participaste, pero lo lógico, ya digo yo, el caso normal es que cuando una persona, por estar en un estado alterado de conciencia, digo el caso general, no el tuyo, participa en una sesión de Ouija, por regla general luego no recuerda haber participado en una sesión de Ouija. Así que si tú has recordado algo, pues es un favor que me estás haciendo muy grande como investigador que soy, porque eso ratificaría que efectivamente, como yo estoy diciendo, los seres humanos cuando están en un estado alterado de conciencia y tú estabas dormida, pueden participar en una sesión de Ouija. Entonces tú estabas participando en una sesión de Ouija y luego cuando despertaste sí que recordabas haber participado en esa sesión de Ouija. O sea que eso ratifica la hipótesis de trabajo que yo tengo, que los seres humanos también podemos participar en la sesión de Ouija. No los que están alrededor del tablero, no los que están alrededor del tablero, sino el que está a miles o cientos de kilómetros de donde se está realizando también pueden participar. Paco, vamos a darle paso a Carolina. Hola, buenas. Paco, yo sigo con el tema de antes bueno, o sea, nosotros iniciamos yo no recomendaría a nadie, o sea, hacer Ouija, es decir, menos a gente joven que no saben qué se está metiendo, como fue nuestro caso. Pero claro, ahora sé que existen unos protocolos, tú me lo vas a ratificar, que estas cosas se tienen que hacer siguiendo unos protocolos de protección, que con quien vayas a interactuar del otro plano, como lo quieras llamar, que vibre en luz, que no sea del bajo astral. Y yo creo que es lo que nos sucedió a nosotras, que nos tiramos a la piscina sin saber muy bien en qué nos estábamos metiendo. Y yo insisto, creo que hay portales dimensionales y que ahí en esa casa se abrió uno. ¿Tú qué opinas? Sí, mira, te puedo contestar a eso. A ver. Yo siempre me he planteado lo siguiente: ¿qué es mejor o peor que los estudiantes? Todos sabemos que los alumnos en colegios, institutos, hacen por su cuenta y riesgo sesiones de Ouija. ¿Qué es peor para ellos? ¿Que haga una sesión de Ouija por su cuenta y riesgo, escondidas de profesores, de padres, etcétera, sin tener ningún tipo de formación ni de información? ¿O que realmente se les asesore, se les diga que la sesión de Ouija no es un juego, que ellos solos, si son niños o si son adolescentes, tienen que tener muchísimo cuidado y que tienen que recibir toda la formación y la información necesaria y estar delante? Si quieren hacer una sesión de Ouija, no me refiero a los niños ni siquiera están descartados, pero ya nuestros adolescentes tienen que estar con personas muy cualificadas que les hayan dicho todos los riesgos que pueden suceder, porque es lo que yo digo, a nivel psicológico, unos niños, unos adolescentes que hayan hecho ellos por su cuenta y riesgo, sin ningún tipo de formación, una sesión de Ouija, pueden coger un trauma, se pueden quedar con un trauma, que lo cogen enseguida, en una única sesión de Ouija lo pueden coger, pero luego cuesta mucho erradicar, quitarles ese trauma psicológico para toda su vida. Entonces, yo sí que quizás soy uno de los pocos investigadores que ha tenido, por así decirlo, la fortaleza o las narices, hablando entre nosotros, en un instituto público, es Antonio, creo que sí que lo sabe, con el permiso de todo, del consejo escolar, de los padres de los alumnos que participaban, del director de la junta directiva, y no fui al Vaticano porque no me lo permitieron para pedir permiso. Pues bueno, resulta que hice un taller de parapsicología en un instituto, en un centro público.
¿Y qué quería yo? ¿Qué quería yo conseguir con ese taller? Pues quería comprobar lo siguiente, que creo que es una investigación buena. Si los adolescentes, que eran chicos entre 14 y 18 años, o sea, ya rozando la mayoría de edad, algunos habían cumplido ya 18 años. Si nuestros adolescentes, a última hora, cuando practican psicofonías y tablero Ouija, etcétera, etcétera, contactan con las mismas inteligencias que nosotros. Quería comprobar eso, porque a lo mejor debido a su corta edad, tenían otro tipo de contacto, alguno de ellos estaba en un mundo de ensueño, y a lo mejor pues ellos conectan con otro tipo de inteligencias, pero no, llegué a la conclusión que conectan exactamente con supuestos humanos, con supuestos extraterrestres, intraterrestres, entidades espirituales, lamas del Tíbet, que un grupito de los que estaban allí conectó con un lama del Tíbet, que estaba haciendo un viaje astral, etcétera, etcétera. O sea que nuestros adolescentes conectan las sesiones de Ouija con las mismas inteligencias que los adultos. Paco, vamos a escuchar a ver qué nos comenta Salvador. Yo quiero comentar un par de cosas a propósito de la explicación que ha intentado dar Paco sobre el fenómeno de la Ouija. En primer lugar, yo creo que concedemos excesiva importancia al poder de sugestión. El poder de sugestión no es omnipotente, no lo puede todo, sin negar a veces pues que tiene sus efectos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo puedo pensar muy intensamente durante mucho tiempo que soy una vaca y no por eso me van a crecer los cuernos. Creo que eso es evidente. Luego la telecinesia o la telequinesia, o sea, el mover objetos a distancia, bueno, o al menos sin tocarlos, pues es un fenómeno que no está demostrado, ¿eh? Ahí por ahí un millonario que ofrecía 1 millón de euros, quiero recordar, a aquel que fuese capaz en su presencia de mover un vaso sin tocarlo. El 1 millón de euros sigue esperando a quien lo gane. Sí, yo sé, esa oferta estaba. La telecinesia es un fenómeno que no está demostrado científicamente. No es justamente así. Paco, ¿le puedo atacar yo? Claro, toda cabeza lo que quieras. Pero primero, dejadme que no he terminado. Primero que termine Salvador y luego le atacamos. Ya iba yo con el cuchillo. Porque quiero añadir un poco de morbo al asunto. Es que estamos muy serios y muy científicos. Daros prisa que quedan 20 minutos. Y yo creo que es importante traer a colación la opinión, por ejemplo, de un experimentado exorcista que, para variar, no es el padre Fortea, el padre Javier Luzón. Javier Luzón Peña escribió un libro hace no mucho, cuyo título es sudamericano, ¿no? Sí. No, es español. Ah, bueno. Cuyo título es suficientemente elocuente: Las 6 puertas del enemigo. Ahí va eso. Las 6 puertas del enemigo. Y dice, hablando de la segunda puerta, habla de la relación de la práctica del ocultismo con el abrir esa puerta de entrada a lo que él considera que son los demonios. Dice lo siguiente, bueno, es un cura y es un exorcista, lógicamente. Cosa de la iglesia, sí. Aquí cada uno puede tener su opinión. No, sí, hay muchas Mi hipótesis. experiencia, dice él, estoy leyendo literalmente, mi experiencia exorcística me ha llevado a concluir que cuando una persona tiene problemas insistentes con los demonios, casi siempre hay alguna raíz en el ocultismo. Y no es el único que dice eso, En tales casos, la liberación no se producirá mientras no se descubra esa raíz y se haya cortado con ella. Y sigue diciendo, son raras las posesiones o las infestaciones de lugares que he atendido en las que el interesado o la interesada no haya hecho espiritismo. Por ejemplo, mediante los juegos de la Ouija o su versión más reciente que llaman el Charlie. Y él cuenta que en una ocasión vinieron a verme unos padres que andaban preocupados porque en la habitación de su hijo, con cierta frecuencia, se montaba poco menos que un poltergeist. Habían intentado diversos remedios, pero nada. Lo primero que les pregunté es si su hijo hacía espiritismo y ellos dijeron que pensaban que no. Pero más tarde vinieron con el chaval, quien ante la sorpresa de ellos reconoció que llevaba 1 año y medio practicando la Ouija acompañado de un amigo. Una vez que se cerraron las puertas existentes, las puertas que se habían abierto, el fenómeno remitió y la paz volvió a la familia. ¿Quién la cerró y cómo? Nada de nada. La cerró el exorcista. El exorcista. Vale. Y no explica cómo. Vale. Nada de no nada, lo dice. Vale. Paco, Paco, tu opinión. Mira,
Amigo, te digo simplemente que aquí ni hay sugestión, es un fenómeno más. El fenómeno Ouija es un fenómeno natural como todos. Y pasa que requiere muchísima investigación. Vamos a ver, tú estabas hablando de un portal oscuro y tal y cual. Yo te digo, si es un portal oscuro, es un fenómeno telepático, si entran entidades oscuras, ¿por qué no pueden entrar entidades de luz? Primera cosa que aplasta todo lo que has dicho tú, de no sé qué, de tal y cual. Eso está clarísimo. Entonces vamos a ver, la Ouija que yo practico, que yo investigo, es la Ouija del siglo XXI. Vamos a dejarnos de toda esa parafernalia de la Edad Media, de demonios, de cosas malas que nos ocurren porque somos muy malos, que si no sé qué... Y que en la Edad Media no existía la Ouija. En la Edad Media la no Ouija existía del la Ouija. La Ouija del siglo XXI, a ver si lo digo bien, es una cosa experimental, es ciencia. Es ciencia, entonces procuramos todo pasarlo por el prisma de la razón y de ese sentido común, que es el común de los sentidos, dejándonos de vírgenes, de demonios, de Satanás, de todo. Es simplemente dicho que el fenómeno Ouija es un fenómeno de índole telepático y cualquier persona avanzada que tenga facultades telepáticas, hoy en día, muchísimos filólogos creen que nosotros, además de hablar a través de las cuerdas vocales, si nos enseñaran de pequeñitos, además de también saber hablar mediante las manos, mediante señas, podríamos hablar telepáticamente, que es el lenguaje universal más utilizado por todas las razas, por todas las, digamos, humanidades más avanzadas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está capacitado, se ha demostrado científicamente que nuestro cerebro está cualificado para, si nos enseñaran desde pequeñitos, no tener que pronunciar nada a través de las cuerdas vocales. Simplemente con nuestro cerebro podríamos imitar ondas telepáticas que serían decodificadas por el otro nos enteraría, o sea, actuaríamos como unas emisoras de radio y unos verdaderos receptores de radio. Así que vamos a hablar. Yo respeto muchísimo lo que diga la Iglesia Católica, lo respeto. Lo que único que no lo comparto. Perfecto. Y perdona, José Antonio, Salvador, hablando... Yo quería decirle a Paco que yo no soy exorcista, ¿eh? O sea, yo... No, te falta poco. He traído a colación... Ahora le toca a Carolina, otra opinión que me parece que hay que tener en cuenta. Te has referido pues, a una persona que sí que lo es. Tanto como las demás. Pero hablando de la equinesia y mover cosas... Después de Nina Kulagina no hay nadie que pueda decir que eso no existe. Bueno, pues Antonio, ahí está el 1.000.000 de euros esperando a que alguien mueva un vaso. Nina Kulagina le ganó 3 juicios al gobierno soviético. Solo con eso, ellos la acusaban a ella de que era un fraude y ella se sometió a todo tipo de pruebas dentro de donde ellos quisieran. Y todo eso está grabado, existen los vídeos, yo los he visto. Y lo movía. Y movía cualquier cosa, metálica, de madera, brújulas, la volvía loca. Eso es verdad, y se lo ganó porque ellos no pudieron demostrar nunca que ella cometía fraude. A partir de ahí, ya que cada uno quiere lo que quiera. Carolina. Francisco, hola otra vez. Me gustaría saber tu opinión, porque, o sea, yo creo que la Ouija es una manera de comunicarse con el más allá y de canalizar, es una forma de canalización como otra cualquiera, igual que puedes recibir mensajes en sueños del más allá, de seres queridos que han partido o de seres de luz. Del más allá y del más acá también, Sí, también. Pero como estamos hablando ya del más allá, es una manera de canalizar, de recibir mensajes durante sueños o gente que es clarisintiente, que escucha mensajes y... Siempre ha existido curiosidad por él, porque es desconocido, nunca nadie ha vuelto para contarnos qué ha pasado y esa curiosidad es totalmente natural. Yo en la actualidad canalizo con el péndulo, que es muy similar a la Ouija, porque el péndulo va leyendo, va formando frases y palabras y es una manera de comunicarme y de recibir mensajes. Claro. Y es del siglo XXI y a mí me parece que es una herramienta muy, muy útil. Oye, yo conozco a un señor que pertenece a nuestro grupo que practicaba teleradiestesia. Supongo que sabes lo que es la teleradiestesia. Sí. Y nada menos se le perdió un perro en Madrid y con un plano de Madrid por sectores, a última hora, para no prolongar mucho esto, consiguió saber dónde estaba el perro y el perro... El perro ahora lo tiene tranquilamente con sus hijos, tan feliz, porque claro,
Por eso te digo yo que, claro, hay muchísimos métodos de poder conectar con nuestro más acá y con nuestro más allá. Paco, cuéntanos una historia, que va quedando poco tiempo y quiero yo oírte una historia tuya. Bueno, yo lo que sí que quería decir es una cosa. Mira, en las sesiones de Ouija se pueden conseguir muchas cosas que parecen fantásticas. Por ejemplo, nosotros tenemos pues un buen amigo que hacía sesiones de Ouija en nuestro grupo. Y, en fin, lo voy a decir por si hay algún amante del dinero para que se le quite, en fin, la idea. Y estábamos conectados con un ser, un supuesto, hay que hablar técnicamente y científicamente, con un supuesto ser extraterrestre. Sabéis que nuestra ciencia no acepta de momento esto. Y este señor, el amigo nuestro, pues resulta que estaba liado en unos juicios porque tenía un terreno importante y quería montar una estación de servicio, consultidor, restaurante y tal y cual. Y quería sacar él y unos socios, pues algo así como 1.000 millones de las antiguas pesetas, por todo. Bueno, entonces se lo comunicó a ese supuesto ser extraterrestre. Y mira, las comunicaciones, como nosotros seguimos comunicándonos con este supuesto ser extraterrestre, pues duraron años. Pero, eso lo he vivido yo, lo he comprobado yo, a última hora el ser extraterrestre le iba como indicando los pasos, los abogados, las cartas que necesitaba saber, todo lo que, en dónde tenía que estar, cuál es la persona que tenía que buscar más apropiada. A última hora ganó a todo el mundo que también ofertaba terrenos por allí, tal y cual. Lo único que en vez de conseguir 1.000 millones, estamos hablando de las antiguas pesetas, nada más que consiguió 450. Pero bueno, el ser extraterrestre supuestamente le dijo que solamente iba a conseguir no 1.000, sino 450 millones de las antiguas pesetas. Y cuento esto porque es la primera vez que yo he visto que un supuesto ser extraterrestre, que no se dedican a las cosas materiales de nuestro mundo, que lo único que les interesa es guiarnos un poco por la vía espiritual y tal y cual, lo que nos dicen, lo que hay en Júpiter y tal y cual, pero nunca están dispuestos a resolvernos nuestros problemas materiales. Es la única vez que yo he visto que un ser extraterrestre, guiando a un ser humano, le ha hecho conseguir un montón de millones. Pero ya lo digo claramente, que nadie se dedica a hacer sesiones de Ouija creyendo que se va a volver millonario con esto, porque es la excepción que confirma una regla. Además que te lo digan a ti, que llevas 40 años haciendo 40 sesiones largos. No quiero hacerte tan mayor. Prácticamente, no me hagas más joven de lo que soy. Prácticamente trabajando con la Ouija, tú y tu grupo, el CIM de Alicante, y no habéis hecho millonario ninguno. Llevo entre 45 y 50, pues fíjate, eso es un lujo llevar investigando, por eso que a mí no me hablen de cosas de tal, yo sé perfectamente, yo creo y sé una cosa que se dice mucho, vivimos en un mundo que es un mar de hipótesis. Todos son hipótesis de trabajo. Efectivamente. Las que yo tengo son unas más, unas hipótesis de trabajo. O sea, yo no quiero que esto la gente crea que tal, no. Lo que pasa es que el que quiera peces que se moje el culo, que investigue, y cuando ella investiga un montón de años, entonces cuando se puede confrontar hipótesis de trabajo. Pero a mí me hace mucha gracia de que hay gente que en su vida ha hecho una sesión de Ouija nada más que habla de la peligrosidad, de lo malo que es, de no sé qué, que no sé cuánto, que un ser maligno se puede quedar en nuestra casa si cerramos mal una sesión de Ouija. Como si una sesión de Ouija cerrarla mal, pero si es un contacto telepático. Sí, pero cuando coges el paso, sí, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que yo entiendo perfectamente lo que tú dices porque alguna he hecho con vosotros, yo he visto. Y la gente lo que está acostumbrado a ver lo que sale en las películas le cuentan, ¿no? Que hay que darle la vuelta al máster, que hay que hacer un protocolo para cerrar porque y para abrir. Porque se vive de la parafernalia, del miedo a la gente. No hay cosa peor en este mundo que meterle miedo a la gente. Y si tú le metes, yo estoy convencido de que la gente que habla mal de la Ouija es porque le teme, porque estos fenómenos, ya no hablo solamente de la Ouija, hablo de la psicofonía, de la psicoimagen, de la telespratia, bla, 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 bla. Lo primero que hacen, y tú lo sabes, Antonio, es abrir los ojos a la gente. Y hay por ahí personas y gente, y ya sabéis a lo que me refiero, que no está dispuesta a que la gente abra los ojos y sepa cosas. Vale, Paco, pero a mí me surge una pregunta con lo que acabas de decir ahora mismo. Si no es tan peligrosa, ¿por qué es peligrosa hacerla con los jóvenes? ¿Qué riesgo tiene? Hombre, tiene el riesgo psicológico de que se pueden encontrar, claro, de todo ahí en la viña del Señor.
aquí no estamos hablando de un peligro físico, o sea, material, estamos hablando de peligros psicológicos. Vale. Un niño para participar en algo tiene que comprenderlo. Entonces, ¿por qué es peligroso para el niño participar en una sesión de Ouija? Porque no comprendería lo que está haciendo. No sabe qué es eso. No es No el sabe. peligro de que se le quede algo en la casa o se quede con ello. Pero claro, es que al niño no se le puede quedar nada en la casa. Claro. Pero El niño solamente, si pasa miedo en una sesión de Ouija porque alguien le ha dicho que puede conectar con un demonio o tal y cual, es un miedo de tipo psicológico. Pero que estos son, no lo olvidemos nunca, que Paco no está sentando cátedra, es su opinión después de tantos años de investigación. Claro. Habrá gente que nos esté escuchando y diga, pues yo resulta que hice una Ouija y desde que hice una Ouija pues me está pasando o nos está pasando. Claro. Es muy respetable lo que Paco dice, que trabaja sobre una hipótesis de trabajo durante muchos años. La gente puede pensar que desde que hizo una sesión de Ouija le está pasando, pero tendrá que ser algo psicológico, ¿no? No creo que perdiera un brazo, que perdiera una pierna a la sesión de Ouija. No creo. Uno, según cómo se tome la sesión de Ouija, yo lo que sé que es muy peligroso que una persona, sobre todo los niños que no saben, o los adolescentes, que tal y cual, se metan. Eso es igual que si tú me dijeras, es muy peligroso conducir porque te vas a matar. Si uno no está capacitado para conducir, claro que el coche es peligroso y la carretera. Para todo hay que estar preparado. Entonces, vamos a aplicar esto a la sesión de Ouija. ¿Una sesión de Ouija es peligrosa? Sí. Si no sabemos nada sobre tal, qué entidades se pueden, porque supuestamente se manifiestan ante nosotros un ser que dice que es un ser extraterrestre o una entidad espiritual. ¿Tú crees que un niño puede digerir que en una sesión de Ouija le diga a un señor, sí, yo soy un ser espiritual que viví en la Tierra y que fallecí en 1874 y ahora estoy en un plano? ¿Cómo puede digerir un niño eso? No puede. Ni siquiera un adolescente, si no ha recibido la formación y la información y la formación pertinente. Esos son los peligros psicológicos de la sesión de Ouija. Perfecto. Lo mismo que el de la conducción, lo mismo que si uno tiene un cuchillo en la mano, un niño, y no le informamos que tiene un filo y un mango. Y efectivamente. Que lo tiene que coger por el mango. Queda claro. ¿Salvador? Sí, el fenómeno de la demonización de la Ouija, como Paco bien sabe, comenzó con una película famosísima, con El Exorcista, ¿no? ¿Se lo sabía? El Exorcista, claro. Sí, bueno, también supongo que sabes que El Exorcista está basado en un caso real. El supuesto posesor no era una niña, sino un niño, Roy Mannheim, de Mount Rainier. Y bueno, todo empezó con una tía suya que practicaba el espiritismo y con la que empezó a jugar a la Ouija, aficionó al niño. Y bueno, pues parece ser que una entidad o lo que fuera acabó con el niño como acabó. Ahí eso se investigó a fondo. Hay un diario de los jesuitas que lo atendieron y todo empezó. ¿Puedo contestarte? Sí, déjame que termine. Estoy terminando ya. Venga, entre los dos terminéis ya. Entre los dos terminéis ya. Todo empezó por ahí. Y luego, como tú bien sabes, una serie de fenómenos, de objetos que se movían, de ruidos extraños, en fin, bueno, lo que todos hemos visto en la película, aunque la película lógicamente aparece parafernalia peliculera, pero el caso es real, ¿eh? Sí, pero por eso te digo que quería contestarte el caso real. Vale. Sí, contesta. Contesta, Paco. Bueno, pues que simplemente te diré esto. Mira, yo siempre digo que la peligrosidad, todo eso que tú estás hablando de una sesión de Ouija, es la misma peligrosidad que tiene un ser humano. Vamos a ver, el tablero de Ouija está constituido por un tablero, un vasito y tal. Entonces eso no puede ser ningún peligro para nosotros. Un tablero de plástico, de cartón o de madera, el vasito tampoco. Entonces vamos a ver, la peligrosidad que nosotros podemos tener en una sesión de Ouija, ¿es culpa de la sesión de Ouija? No. Hablar, a ver si nos enteramos, hablar de la peligrosidad de una sesión de Ouija es lo mismo que hablar de la peligrosidad de los seres humanos. Somos los seres humanos los peligrosos, por la mente que tenemos, por el cerebro que tenemos. Nosotros somos los peligrosos. Entonces, sin querer, nos podemos hinchar a hablar de la peligrosidad de las sesiones de Ouija, pero a última hora caeríamos del burro que estaríamos hablando de la peligrosidad de los seres humanos. Los seres humanos, unos somos buenos, otros somos regulares y otros somos tal. Igual que hay aquí en la Tierra, en otros planos de existencia, hay seres que son malos y claro, si tú le facilitas un método de contacto,
Pues claro, pero también ese ser peligroso te lo puedes encontrar por la calle y te puede pegar 40 puñaladas. Entonces la peligrosidad no tiene que ver nada con el fenómeno Ouija. El fenómeno Ouija es un fenómeno telepático. Hablando mal, la mala leche es cosa de los seres humanos y de otras entidades que estarán por ahí en esos planos dimensionales que circundan a la Tierra. Queda claro. Entonces, queda claro que la mala leche no es de la Ouija, la peligrosidad no es del fenómeno Ouija, la mala leche, la peligrosidad es de los seres humanos. Totalmente de acuerdo, Paco. Una bala no es peligrosa, la velocidad que trae la bala sí. Así que... Exactamente. Bueno, Paco. Paco, los demonios tienen muy mala leche. Es que Salvador también es un poquillo demonio. No, porque me gusta que esto a última hora no lo tomemos con un poco de humor. Sí, porque hay que tomarse con un poco de humor. Claro. Sí. Por lo único que quería dejar muy claro es que la mala leche es de los humanos y no tiene nada que ver. Yo creo que ha quedado muy claro tu posición y lógicamente tú tienes que defender la posición científica porque llevas más de 40 años trabajando con un equipo en el que lo que buscáis siempre es la respuestas inteligentes en esa Ouija, no el morbo de a ver si me sale algún muertecito. Paco, que no hay tiempo para más, que te tenemos que despedir, que muchísimas gracias por participar y que siempre es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros, porque gracias a este problema, a este programa, quería decir, y otros parecidos, pues nosotros los investigadores podemos decir todo eso que he dicho yo hoy. Y eso, hoy yo titularía este programa como La Ouija del siglo XXI. Muy bien. Hacerlo lo más científico posible, lo más llano y sobre todo formar e informar a nuestros jóvenes y a la gente que se quiera acercar a este fenómeno. Pues dicho queda. Muchísimas gracias, Paco. Hasta luego, Paco. Buenas noches. A vosotros. Hasta luego, buenas noches. Y ya lo que queda sois vosotras, que no queda tiempo, así que Carolina, María José, lo que tengáis que decir. Hay una cosa que ha dicho María José, y es que oyó voces, oyó que la llamaban. Sí. Por mi nombre, además. Por su nombre. Y eso, telequinesis, no sé. No sé, esas voces, y a veces cuando mueven cosas también, que hay muchos casos que mueven cosas y los que... No, sí, realmente... Algo tiene que haber. Yo creo que, si os refiero a lo que dice Paco, lo único que hace él, dice que hay que trabajar siempre sobre hipótesis, y la hipótesis que ellos trabajan es irse fuera de lo que sería los muertecitos de los extraterrestres, sino buscar más cosas más cercanas. Es a lo que él va, por supuesto, yo se lo he dicho y él ha dicho que efectivamente hay veces que contacta con otro tipo de seres. Estamos escuchando. Yo quería simplemente decir una cosa, María José. ¿Tú habitualmente oyes voces? No, pero tengo sueños premonitorios. Ajá. Sí. Y además, ella hablaba en un principio de un viaje astral. Y de la Ouija de los viajes astrales, pero en fin, no tenemos tiempo para más, José Antonio. Se acabó, yo ya estoy viendo la música. Gracias también a Salvador por haber estado aquí, a Carolina, a María José. Gracias a vosotros. Y a mí y a ti, y a David, que estamos todos, que de verdad que ha sido un ratito muy agradable, que lo hemos pasado muy bien. Y José Antonio, dale que nos vamos. Muy bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, por nuestro Twitter, @Nemesis Radio 1, tenemos un email, nemesisradiomurcia@gmail.com, y en nuestro canal de YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos. Y recuerden, Nemesis Radio todos los sábados a partir de las 21 horas en Frecuencia Murcia, Radio Intereconomía 107.6 de la FM, aquí en Murcia. Si es de fuera de Murcia, pues ya saben, nos pueden escuchar por internet a través de la web www.frecuenciamurcia.es. Y como siempre decimos en nuestros podcasts, cada vez que quieran, ya hay más de... ¿Cuánto, José Antonio? Más de 60 países, que me has pillado fuera de juego. Sí, no te entiendo. No, es que estoy en otras cosas. Bien. Más de 60 países, pero algunos más. Y más de 300 programas. 302, 303. ya me has perdido yo. 300, el 300 sí me acordaba, los demás no. Dale, que nos vamos. Y como no hay que perder la buena costumbre, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo. ¿Cómo me pregunta eso, Antonio? ¿Cómo me pregunta eso? Porque te he visto despistado. Pues por eso, pues no me lo preguntes. No, para que vean que es que se me despista. Lo tengo que llevar con la variga siempre. Que parezco un radioestesista yo. Anda que sí. Bueno, pues ya lo saben, queridos oyentes. Como decía, hasta aquí hemos llegado. Les deseamos que tengan una feliz semana. Les esperamos aquí el próximo sábado.
no dejen de escucharnos porque pasamos lista y nos enteramos que tenemos el chivato por ahí, que nos enteramos de todo. Si les ha gustado, pues ya saben, se lo dicen a sus amigos, porque la mayor publicidad del mundo es el boca a boca. Si no les ha gustado, pues díganselo a sus enemigos. Ustedes nos lo envían, que esta noche el exorcista de Salvador se va a encargar de ello. Así que, y además con la ouija. Así que buenas noches. Adiós. Parapsicología, ufología, enigmas y misterios. Némesis Radio. Viajando a lo desconocido, sobrepasando el universo de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Radio Intereconomía. 107.6 FM. Frecuencia Murcia, Radio Intereconomía. Mucho más que economía. ...107.6 FM, Frecuencia Murcia, Radio Intereconomía. Mucho más que economía. Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868 94 30 13. Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo goisinvestigacion@gmail.com. ¿A qué esperas? Adéntrate. Némesis Radio. 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 Escuchas Frecuencia Murcia, Radio Intereconomía 107.6 FM, una radio para crecer.